Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Lo siento, pero creo que no somos el uno para el otro, es mejor que terminemos. Esas palabras salieron de la boca de una chica realmente guapa, con cabello rubio y ojos azules. Hubiera sido hermosa si no estuviera sentada en el regazo de un chico desagradable, con la cara llena de arrugas y granos, el cabello grasiento y un cuerpo gordo. Pero lo que más resaltaba era el traje carísimo que llevaba puesto. Tal vez me dejó por el dinero. Pero al verle la cara, no pude evitarlo. Ja 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 ja. Bueno, no le veo problema, dije, secándome las lágrimas de tanto reír. Cuando lo volví a ver a la cara, no pude contenerme y me eché a reír de nuevo. Ja 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 ja. ¡Ay, me duele el estómago de tanto reír!, exclamé. Perdón, pero hace mucho que no veía una cara tan horrible. El chico gordo me miró enojado antes de hablar. ¿Te estás riendo de mí? No, juro que no me estoy riendo de ti para nada. Entonces volví a mirarlo y estallé en risas. Ja 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 ja. ¿Me tomas por tonto? El chico gordo habló enfadado. No, juro que no eres tonto, pero la sabiduría siempre trató de alcanzarte, y tú siempre ibas un paso por delante de ella. Jeje, se escapó una risa ahogada del hombre del traje negro. Tal vez era uno de los guardaespaldas personales de ese tonto. El chico gordo se giró hacia él y se quedó en silencio. Lo siento, se disculpó. Las venas rojas de la cara del chico se hincharon al mirarme. Has cruzado la línea. No, juro que no lo hice con esa intención, le dije, mirando al suelo. No quería que la cosa fuera a mayores. Mírame. ¿Por qué no dejas de mirar a otro lado? ¿Tienes miedo? No. Ja 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 ja. Antes de que pudiera continuar, volví a estallar en risas. Maldición, creo que nunca me acostumbraría a esa cara. Aunque trabajara como actor de comedia, la gente se reiría antes de que dijera nada. Matad a ese bastardo. El chico gordo ya no pudo aguantar más y les ordenó a los guardias que actuaran. Los dos guardias se dirigieron hacia mí con cuchillos afilados en la mano. Killian, por favor, haz que se detengan. Gritó mi exnovia, incapaz de lidiar con la situación. El chico gordo la miró a los ojos y le dijo, con una expresión de burla. Tranquila, se acabará rápido. No es por eso por lo que te estaba advirtiendo. Antes de que pudiera terminar, los guardias se abalanzaron sobre mí. Al ver a los dos guardias con los cuchillos, me sequé las lágrimas de la cara y mi expresión cambió por completo. No quería que esto escalara, pero parece que ya no voy a poder negociar. Me giré y vi una escoba tirada en el suelo. Le di una patada fuerte y salió volando. La agarré y miré a los guardias. Golpe. Uno de los guardias intentó apuñalarme en el cuello, pero lo esquivé con destreza y le golpeé con fuerza en la rodilla. Crack. La rodilla se le torció de forma antinatural y el guardia empezó a gritar. Golpe. Esquivé otro golpe dirigido a mi cabeza por la espalda. Usé su brazo extendido como punto de apoyo y levanté mi cuerpo, dándome la vuelta por encima de él. Cuando el guardia vio que había desaparecido de su vista, intentó buscarme. Crack. Le agarré la cabeza y se la giré hacia el otro lado. No lo suficiente como para matarlo, pero sí para dejarlo inconsciente. Maldito bastardo. Esta vez, el chico gordo se acercó a mí con un periódico en la mano. Jejeje. No pude evitar reírme. ¿Este tonto pensaba golpearme con un periódico? Apunté con un puñetazo potente a su cabeza, pero entonces sentí un dolor agudo en el pie. Al mirarlo, vi sangre saliendo a borbotones. Miré el periódico y me di cuenta de lo que había debajo. Un cuchillo. Estaba intentando no hacer la cosa más grande, pero tú insististe. Lo que más odiaba era el olor a sangre, sobre todo la mía. Me acerqué a él con lentitud y le di un puñetazo con toda mi fuerza. Crack. Se le dislocó la mandíbula y cayó al suelo, llorando. No le di oportunidad y seguí pegándole hasta que perdió el conocimiento. Cuando todo se calmó, miré a la chica que estaba tirada en el suelo, muerta de miedo. Si solo hubieras terminado conmigo y te hubieras ido, te habría ido mejor. Pero elegiste esto. Me acerqué a ella, y la escoba llena de sangre dejó un rastro recto en el suelo. Cuando llegué a donde estaba ella, levanté la escoba. No quería pegarle, pero sí quería asustarla para que no me volviera a buscar. Imaginen que ella o su novio llamaran a alguien para vengarse, no tengo tiempo para tonterías. Te lo advierto. Me sentí ligero, y un dolor de cabeza me invadió por completo. El suelo se me acercaba despacio. No era yo el que me caía. ¡Pum! Mi cabeza se golpeó fuerte contra el suelo antes de que fuera perdiendo el conocimiento poco a poco. ¿Ese bastardo le puso veneno al cuchillo? No creí que ese tonto fuera lo suficientemente listo como para pensar en envenenar la hoja. Maldición.
Esa fue la última palabra que dije antes de desmayarme. Cuando abrí los ojos, me encontraba en un enorme bosque. Las sombras cubrían todo el lugar, pero había un pequeño punto por donde se colaba una luz tenue. Parece que es de noche. Pero no recuerdo haber ido a un bosque antes de desmayarme. ¿Será que me tiraron en un bosque desconocido? Si intentabas hacerme enojar, entonces, felicidades, lo has logrado, pensé con los dientes apretados antes de intentar buscar una salida. Necesitaba saber dónde estaba para poder regresar. Agarré el tronco de un árbol y empecé a trepar, pero había algo extraño, mis dedos se hundían en el árbol, como si estuviera hecho de arcilla. ¿Puede un árbol ser tan blando? No le di mucha importancia y decidí seguir subiendo. Cuando llegué a la copa, miré por encima del bosque, pero por mucho que mirara, todo lo que veía eran árboles, sin señales de que hubiera gente viviendo allí. ¿De verdad me arrojaron a un lugar tan solitario? ¿De verdad que los subestimé? Empecé a bajar del árbol con calma. Tenía miedo de caerme desde esa altura. Imagínense caer desde un quinto piso. Se me erizó la piel con solo imaginarlo, no quería pasar por algo así. Seguí bajando despacio y con cuidado, pero cometí un pequeño error, pisé mal y me resbalé. El suelo se precipitó hacia mi cara mientras cerraba los ojos. ¡Pum! Sentí que flotaba antes de golpear el suelo con fuerza, como si el viento me hubiera golpeado con mucha fuerza. Al caer al suelo, sentí un dolor en la espalda. ¡Ay, cómo duele! Me duele de verdad. ¿Alguien puede decirme qué diablos me está pasando? Primero, un árbol blando, luego un viento que salió de la nada y ahora un bosque que no tiene nada más que árboles. ¿Estoy soñando? Honestamente, ya no podía más. Miré mis manos y vi unas líneas negras. Al parecer no las había notado antes porque estaba muy ocupado intentando averiguar dónde estaba, pero ahora sí las veía. Las líneas negras me recorrían todo el cuerpo. ¿De verdad me estoy volviendo loco? Desde que me desperté en este bosque, nada ha tenido sentido. Incluso la idea de las marcas en mi cuerpo, como si fueran tatuajes, me inquietaba. Aunque no estoy en contra de los tatuajes, las líneas de mi cuerpo me hacían sentir incómodo. Como si ya las hubiera visto en algún lugar, pero no lograba acordarme. Intenté recordar, pero mi mente estaba confusa. Juro que te despellejaré vivo en cuanto salga de aquí. Tenía que salir rápido del bosque. Empecé a correr en línea recta. No intenté girar ni volver porque no quería repetir esas escenas de anime tontas, donde se pierden y vuelven a terminar en el mismo lugar una y otra vez. ¿Por qué no pueden simplemente caminar en línea recta? Seguí corriendo, pero había algo extraño. No me sentía cansado para nada. Aceleré aún más y seguía sin cansarme. Solo seguía y seguía. Pasó mucho tiempo desde que empecé a correr, pero no encontraba la salida, solo árboles interminables. Pasaron más de 3 horas corriendo antes de que finalmente viera la salida delante de mí. Cuando llegué a la salida, sentí un gran alivio. Por fin podía salir del bosque. Después de correr durante más de 6 horas, por fin llegué a la salida. Al menos ahora tengo una historia para contarle a mis nietos. Cuando miré la salida, el sol ya había salido. Adiós, maldito bosque. Salí del bosque. Y cuando llegué a la luz del sol, lo sentí. El olor a carne quemada se extendió antes de que una ola de dolor insoportable recorriera mi cuerpo. Sentí como si me estuvieran asando vivo una y otra vez. Un ciclo de dolor entre la curación y el ardor. Ahí preferiría morir de una vez. No podía pensar en nada. El dolor continuo perforaba mis sentidos sin piedad. Mis piernas empezaron a flaquear antes de que cayera al suelo. No sé por qué, pero miré hacia mis pies y vi que mi pierna derecha aún estaba en la sombra, sin afectarle. Así que intenté arrastrarme hacia la sombra. Rastreo. No podía pensar en absoluto. Todo lo que tenía en la mente era el deseo de terminar con este sufrimiento. De verdad creí que la muerte sería mejor que este tormento. Apreté los dientes, que ya estaban deformados por la luz abrasadora, antes de llegar por fin al bosque de nuevo. En cuanto entré en el bosque, sentí una frescura que se extendió por todo mi cuerpo. Incluso el dolor que me había estado destrozando se detuvo, y fue sustituido por una sensación de alivio. Miré mi piel, que había desaparecido, revelando carne cruda. Pero lo más extraño era el humo blanco que salía de las zonas quemadas antes de que las partes dañadas empezaran a regenerarse con carne sana. No, eso no puede estar pasando. No hay forma de que esto sea una especie de reencarnación en un mundo nuevo, ¿verdad? Aunque me insistía a mí mismo en que solo estaba imaginando cosas, una semilla de duda ya había echado raíces en mi corazón. Necesito un espejo. Pero por mucho que mirara, no había ni un solo espejo o superficie reflectante. Busqué por todo el bosque,
con la esperanza de encontrar un lago o una poza de agua. Tenía que ver mi reflejo. La búsqueda duró horas, pero no encontré nada, solo un bosque árido. Cuando miré hacia arriba, me di cuenta de que había anochecido. Así que decidí probar algo. ¿Qué pasaría si saliera del bosque de noche? ¿Volvería a quemarme como la primera vez? Me dirigí al borde del bosque y, antes de salir, decidí probarlo. Extendí mi mano desde la sombra hasta que fue tocada por la tenue luz de la luna. No pasó nada. Parece que no puedo exponerme al sol de ninguna manera. Honestamente, tenía una teoría sobre el mundo en el que me había reencarnado, pero quería estar seguro. Salí del bosque y una poderosa ola de aire frío me invadió. La sensación de frío en mis pies me hizo temblar. Al ver la vasta tierra y los prados verdes que tenía delante, una sensación de paz me invadió. Solo habían pasado 2 días desde que me encontré en este lugar extraño. Empecé a correr por los anchos prados, pero esta vez, tenía un objetivo claro. Tenía que encontrar alguna señal de vida en este mundo. Tal vez podría volver a casa rápido. Aunque creía que era imposible, aún me aferraba a un hilo de esperanza. Seguí buscando durante varios minutos hasta que vi una cabaña abandonada. Pero lo extraño era que estaba iluminada con una vela. A medida que me acercaba a la cabaña, me di cuenta de lo deteriorada que estaba. Faltaban algunos ladrillos en las paredes y el techo parecía a punto de caerse. ¿De verdad alguien es tan pobre en estos tiempos? Me acerqué a la puerta con lentitud y la abrí. Crujido. Cuando abrí la puerta, detrás de ella apareció una familia. Había 2 ancianos y, a su alrededor, 5 niños pequeños. Los miré antes de hablar. Hola, hay un teléfono aquí. Tan pronto como dije esas palabras, las caras de toda la familia se pusieron pálidas. Entonces los niños empezaron a gritar. ¡Ah! Abuela, aquí hay un demonio. Abuelo, ¿vamos a morir? Los niños empezaron a llorar y a acurrucarse en los brazos de la anciana. La anciana me miró con miedo, aunque intentaba mantener la calma. El anciano se levantó, agarró un hacha y empezó a balancearla. Ruido. Maldito seas, maldito demonio. Empezó a atacarme y a maldecirme al mismo tiempo. No sé por qué, pero el hacha se movía muy despacio hacia mí. Tal vez sea mi costumbre de mirar a los ojos de mi oponente durante una pelea, pero lo que vi reflejado en sus ojos me dejó paralizado. Miré en silencio el reflejo en los ojos del hombre, el rostro pálido y los tatuajes rosados que le tallaban líneas en la piel como si fueran tinta. 2 ojos dorados y brillantes me miraban fijamente. Las palabras de rango elegidas por Musan estaban inscritas en el centro de las pupilas. Su cabello corto y rosado estaba bien peinado. Su piel, blanca como el hueso, reflejaba el duro camino que había recorrido, y sus músculos tensos hablaban de las miles de batallas que había librado. Sus rasgos afilados y su mirada feroz no habían hecho más que fortalecerse tras su transformación en demonio. Magnífico. Debido a que me detuve a admirar el reflejo en los ojos del hombre, no me di cuenta de que el hacha ya me había cortado la mitad del cuerpo. Arc. Sentí un sabor a hierro que me llenó la boca antes de que me saliera una gran cantidad de sangre. Miré el hacha que ahora estaba incrustada en el centro de mi cuerpo, horrorizado. Maldición. Sentí un dolor tremendo por el fuerte golpe que me había dado ese bastardo. ¡Ay, maldición! El dolor me invadía la mente a cada instante. Todos mis pensamientos se dispersaron en ese momento. ¿Voy a morir? ¿De verdad es este el final? ¿Pero por qué las cosas salieron así? Intenté mantener la compostura mordiéndome el labio inferior, pero a causa del hacha en mi pecho, me mordí más fuerte de lo que esperaba. Me salió sangre azul del labio antes de que la herida sanara por completo. Miré la herida de mi labio, ya se había curado. Agarré el hacha de mi pecho antes de tirarla. Regeneración. Tan pronto como la tiré, los tejidos ya cortados empezaron a unirse hasta que la herida se curó por completo. Muy bien. Honestamente, me gustaba la nueva habilidad curativa de este cuerpo, pero el dolor seguía ahí, así que se podría decir que era un pequeño inconveniente. Si fuera un demonio normal, tardaría varios minutos, pero en este cuerpo, no pasaron ni 2 segundos antes de que todos los tejidos dañados se regeneraran. Miré al anciano que intentaba atacarme de nuevo, pero esta vez no pasaría por alto sus acciones. El hacha de ese bastardo me había causado un dolor inimaginable. Aunque no me hubiera herido ni nada si la hubiera esquivado, lo que podría haber hecho sin problemas, la imagen que vi en sus ojos lo dejó todo claro. Los árboles no eran blandos, era el dueño del cuerpo el que no era natural, y el viento parecía ser su propio viento. No se podría considerar una habilidad, porque Akasa usaba su fuerza física abrumadora para comprimir el viento, pero entonces, ¿cuál sería su verdadero poder?
Todos esos pensamientos desaparecieron cuando sentí el hacha acercándose a mi cara. No te muevas. Tan pronto como dije esas palabras, toda la zona se llenó de una intención asesina. Me asombró la cantidad de intención asesina que tenía este cuerpo. Uk. El anciano no pudo soportar el aura abrumadora y se derrumbó en el suelo, vomitando. Lo miré con un poco de lástima. Aunque ahora estaba enojado, podía entender lo que intentaba hacer. Levántate ahora. La intención asesina se calmó antes de permitir que el anciano se pusiera de pie de nuevo. Recuerda, si intentas atacar de nuevo, no puedo garantizar tu vida. El anciano tembló y empezó a llorar. Por favor, cómeme solo a mí, no toques a mi familia, por favor. Sé que mi petición no es razonable, pero por favor sollozos. Al ver al anciano llorando a mis pies, no pude evitar suspirar. ¿Hay alguna ciudad cerca? Tan pronto como dije esas palabras, la cara del anciano se puso pálida y su cuerpo empezó a temblar. Tal vez pensó que yo planeaba causar una masacre allí. Es por aquí a 30 días de viaje. El anciano señaló al este, su cuerpo temblando de miedo. A pesar de que sospechaba que yo podría cometer una masacre, me mostró el camino en silencio para proteger a su familia, sin intentar hacerse el héroe. Honestamente, el anciano me empezó a caer bien. Me mostró el camino con calma para proteger a su familia y no intentó actuar con nobleza en absoluto. Miré el camino que señaló antes de volver a mirar al anciano. Quiero que me prepares una habitación vacía. El sol estaba a punto de salir, y no creí que pudiera llegar a la ciudad en tan poco tiempo. El anciano me miró con una cara llorosa y aterrorizada antes de romper a llorar de nuevo. Gracias, prometo que le daré la mejor habitación de toda la casa. El anciano corrió rápido hacia la anciana para decirle algo. Y como mi oído es muy bueno, supe que le estaba explicando lo que pasaba. Por favor, señor, por aquí. Toda la familia empezó a llorar antes de invitarme a entrar. Cuando entré, la habitación era un poco vieja, pero al menos estaba decente. Me acosté en la cama, incapaz de entender lo que había pasado hoy. Sobre todo porque me había convertido en un personaje de un anime que solía ver. Aunque el final era increíblemente frustrante, nunca deseé venir aquí, y menos aún en el cuerpo de un demonio luna creciente. Entonces, ¿hay un sistema como el que tienen los superhéroes o no? Tengo que asegurarme de que haya un sistema, y no sé qué haré si no lo hay. Creo que me pondré a llorar de verdad si no hay un sistema. Bueno, al menos lo intentaré. Sistema. Esperé unos segundos antes de que apareciera una enorme pantalla azul. Confirmación completa. Sistema del demonio supremo activado. Miré la pantalla con calma. Algunos saltarían de alegría y seguirían imaginando el futuro brillante que les espera, pero yo lo tomé con calma. Ni siquiera tengo tiempo para ser feliz. No sé por qué estoy aquí ni cómo terminé aquí, pero solo hay una cosa en mi mente ahora. ¿De verdad me reencarné en el cuerpo de una luna creciente? Sí, has reencarnado en el cuerpo de la luna creciente 3. Entonces, ¿por qué el hacha casi me corta por la mitad ayer? Recordé la sensación de ayer y un escalofrío me recorrió el cuerpo antes de que la voz del sistema interrumpiera mis pensamientos. Eso fue debido a la transferencia de almas. ¿Puedes explicarlo con más detalle? ¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando mueres? Supongo que se vuelve blando y luego se descompone. Exacto, y ese es el estado en el que te encuentras ahora. Así que me dices que el hacha no pudo cortar mi cuerpo en su estado más débil. ¿Qué pasará cuando esté a su máxima fuerza? No te pasará nada. Cuando me di cuenta de esa verdad, sentí un poco de alegría. Es verdad que no puedo morir, pero sigo sin poder imaginar que mi cuerpo se corte por la mitad. Sobre todo porque odio ver sangre saliendo de mi propio cuerpo. Miré al sistema antes de hablar. ¿La transferencia de almas afecta las estadísticas de este cuerpo? Todas las estadísticas se reducirán en un 95% durante 4 días. Miré mi mano con horror. Entonces, todo este poder y mis estadísticas están solo en un 5%. No puedo imaginar lo que podré hacer cuando todas las estadísticas lleguen al 100%. Sacudí la cabeza para aclarar un poco mis pensamientos. Se está haciendo tarde. Me voy a dormir. Cuando miré al sol, me di cuenta de que había pasado 3 días sin dormir. Cerré los ojos intentando dormir, pero en lugar de quedarme dormido, podía escuchar todos los sonidos de la casa, sobre todo las voces de la pareja de ancianos. Tal vez los cuerpos de los demonios no necesiten dormir, pero decidí intentarlo de todos modos. ¿Sabes quién está durmiendo en nuestra casa? Dijo la anciana enfadada. ¿Sabes lo que podría pasar si lo enfadamos? Así que por favor, cálmate hasta que llegue la ayuda, le respondió. ¿Cuándo llegará la ayuda?
Ya que la aldea está a 8 horas de distancia, llegarán pronto, y espero que traigan gente fuerte. Ella lo interrumpió antes de que pudiera terminar. ¿Estás diciendo que tus palabras y matar demonios era una mentira? El anciano miró a su esposa antes de hablar. He luchado contra demonios normales, pero este podría ser el primero entre las lunas superiores inferiores. Nota. Las lunas superiores inferiores son los 10 demonios más fuertes después de las verdaderas lunas crecientes. Pero hay una palabra escrita en la muestra que no se supone que sea de luna superior. Preguntó la anciana con curiosidad antes de que el anciano le respondiera. No, ni siquiera conoces la fuerza del pico superior. Parece que está intentando presumir y, sin embargo, sigue siendo muy fuerte. Después de escuchar las palabras del anciano, no pude evitar reírme. Cuando lo escuché hablar de ayuda, mi expresión no cambió. Ya no sentía miedo, o más bien, nunca lo había sentido en absoluto. Tal vez porque la muerte, el mayor miedo de la humanidad, se había vuelto inalcanzable. Aunque podría cortarme la cabeza con una espada, no soy tan estúpido como para hacerlo. Miré por la ventana y vi a un hombre a caballo galopando rápido. Me reí antes de girar para mirar al hombre a caballo. El anciano me estaba empezando a caer bien, pero resulta que está intentando hacerse el héroe. Incluso los dirigió a otro lugar. Cogí un pequeño guijarro del suelo. Tal vez debido al estado deteriorado de la casa, había guijarros por todas partes. Cogí uno al azar y miré al hombre a caballo. Imitaba la postura de un jugador de béisbol antes de lanzar el guijarro. Crack. La pelota salió disparada de mi mano como un cañonazo, volando con gran fuerza hacia el hombre a caballo. Shatter. El cristal de la ventana se hizo añicos antes de que la cabeza del hombre estallara al mismo tiempo. Su cabeza explotó en cuestión de segundos, y cayó muerto al suelo. Aunque no prefiero matar, mataré a cualquiera que intente molestarme, dije. Miré hacia abajo, más precisamente hacia el lugar donde los ancianos hablaban. No puedo imaginar cómo se sentirá cuando descubra que no soy una de las lunas inferiores, sino uno de los 3 demonios más fuertes que existen. Antes de bajar las escaleras, un pensamiento cruzó por mi mente. Sistema, ¿puedo volver a ser humano? Confirmación completa. Sí, pero tendrás que completar una misión. Cuando me di cuenta de que podía volver a ser humano, sentí un poco de alegría. ¿Cuál es la misión? Ahora no es el momento adecuado para la misión. ¿Qué quieres decir con eso? Lo descubrirás en 3 días. ¿Cómo es en 3 días? No tiene sentido discutir con este sistema. Muy bien, volvamos a lo que estaba a punto de hacer. Agarré el hacha de debajo de la cama y me dirigí a la habitación de los ancianos. Claro que no los mataría, pero les mostraría lo que significa intentar mentirme. En cuanto entré, el silencio invadió la habitación. Los 2 ancianos miraron el hacha que tenía en la mano y sus expresiones se volvieron de miedo. Señor, ¿hay algo que no le haya gustado? El anciano intentó calmar la gran tensión, pero sus ojos seguían fijos en el hacha que yo tenía en la mano. Lo miré con asco antes de hablar. ¿Crees que no sé lo que hiciste? Después de decir estas palabras, el silencio se apoderó de la habitación antes de que el anciano hablara con voz temblorosa. No creo que sea un tonto, pero ¿qué hizo este anciano para enfadarlo? Miré al anciano y el sudor que le corría por la frente antes de responder. No finjas ignorancia. Te prometo que si vuelves a hacer el tonto, te mataré. El anciano no pudo decir una palabra y mantuvo la mirada en el suelo. Miré a la anciana que estaba sentada en el suelo y hablé con dureza. ¿A quién se le ocurrió la idea de pedir ayuda? Tanto el anciano como la anciana se miraron y cada uno señaló en dirección al otro. Esto es lo que me decepciona de ustedes, héroes de la justicia. Intentan aparentar ser buenas personas, pero la verdad es que se librarían de la persona más cercana a ustedes si su vida estuviera en juego. Agarré el hacha antes de tirarla hacia la anciana. Tienes 2 opciones. Si llevas a cabo una de ellas, te prometo que te perdonaré. Tienes que cortarte la mano o la mano del anciano con el hacha. La mujer miró el hacha en sus manos con terror antes de agarrarla con fuerza. Esposa mía, no le creas. Las palabras del anciano fueron ignoradas mientras la mujer continuaba avanzando. La anciana caminó lentamente hacia el hombre, pero con una ligera intención asesina. Por favor, esposa mía, no lo hagas por favor. A la anciana no le importó lo que decía y levantó el hacha. No actúes sin pensar, puta. No, puta. A la mujer no le importaron los insultos que recibía, y su mirada se hizo más fría. Por favor, no, sollozó. Golpe. La mujer levantó el hacha para cortar la mano del anciano, y justo cuando estaba a punto de dar el golpe, agarré el hacha. Corte. La sangre azul goteó de mi mano antes de caer al suelo. Le quité el hacha de la mano al anciano antes de tirarla muy lejos.
Acerqué mi cara al oído del anciano antes de hablar. ¿Viste? Ella ni siquiera tardó un segundo en pensar antes de ir hacia ti y tratar de cortarte la mano. No, yo. Miré al anciano que intentaba hablar con frialdad antes de continuar. Suspiro, espero que esto nunca me pase. Imagínate, mi esposa casi me corta la mano solo para sobrevivir. ¿No eras tú el que hablaba como si fueras un héroe de la justicia? ¿El héroe de la justicia se ha orinado ahora de miedo? El hombre miró la mancha húmeda debajo de él, pero no le importó por el miedo. Me acomodé antes de caminar hacia la anciana. La anciana intentó escapar, pero la agarré de la mano con fuerza, impidiéndole moverse. No sabía que tu marido te ve como una puta. ¿Te ha estado viendo de esa manera todos estos años que llevas con él? No sé ni qué decir, le dedicaste toda tu vida y al final te llama puta. No, no quiso decir eso, tembló la mujer. La mujer intentó negarlo. La miré con frialdad antes de continuar. Estás intentando aferrarte a él, aunque él piense que eres una puta. Sinceramente, creo que lo que dijo es verdad. Solo eres una puta. Miré el hacha en el suelo antes de darme la vuelta lentamente. Caminé hacia la salida de la habitación con calma. ¡Pam! Agarré la puerta con fuerza antes de cerrarla de golpe. Necesitan pasar un tiempo a solas, dije con burla. Jejeje, espero que sean capaces de resolver sus problemas en paz. Me dirigí a mi propia habitación. Debo prepararme, no sé cuál será la misión en 3 días, pero tengo que estar listo para ella. Mis piernas están colgando en el aire. Todo mi cuerpo está boca abajo, y toda la sangre se me sube a la cabeza. Me empujo, me levanto de nuevo y el hierro gime bajo mi peso. 1, 2, 3. El sonido de mi respiración rompe el silencio, pesada, llena de ardor. Cada empujón se siente como si las fibras musculares me explotaran, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo a propósito, y sonrío. No sé qué pasará en 3 días. Debo prepararme bien, romper y luego reconstruir. Cada movimiento, cada empujón, cada temblor en mis extremidades no es más que mi camino para sobrevivir en este mundo. Si mi cuerpo sanará después de 4 días, no puedo garantizar que siga vivo para entonces. El sudor gotea de mi frente, me corre a los ojos y me los quema, pero no me lo limpio. El dolor es ahora lo único que puede despejar mi mente. Empuja, empuja más. Una voz interior grita, pero no para que me detenga, sino para que haga más. Me pongo a hacer flexiones en el suelo, con las palmas de las manos firmemente apoyadas en el suelo. Empiezo a bajar el cuerpo hasta que mi nariz casi toca el suelo. Luego me levanto de nuevo. El sudor cubría todo mi cuerpo. Clac. Y siento un ligero chasquido en el músculo de mi hombro derecho. Me di cuenta de que había sufrido un pequeño desgarro en el brazo derecho, pero no me detuve. Continué entrenando. El músculo ahora sabe que es débil y por eso, crecerá. Subo, me bajo despacio. Luego me detengo a mitad de camino y me quedo allí, mi cuerpo tiembla, grita, pero no me muevo. Este momento, este silencio antes del colapso es por lo que vivo. Y debido al entorno dentro de la casa, el entrenamiento era muy limitado, solo ejercicios al azar. Miré al suelo y encontré una cuerda. Por fin te encontré, dije. Agarré la cuerda y la colgué de la parte superior de la cabaña. Vamos a empezar de nuevo. Mis manos se deslizan, la cuerda me desgarra la piel, pero sigo, subiendo, bajando. La sangre se acumula en las yemas de mis dedos, los arañazos cubren mi cuerpo, el dolor me atraviesa los huesos, pero sigo adelante. Vuelvo a bajar, y me tumbo en el suelo, jadeando, respirando como si mi pecho fuera a explotar. Veo el sudor acumularse en un pequeño charco debajo de mi cabeza. Nadie lo ve y nadie lo entenderá. Te mostraré lo que significa ser un demonio superior. Si quieres que sea el rango 3, te mostraré que puedo convertirme en el número 1. Apreté los dientes y volví a entrenar. Lo que más odio es que la gente ponga sus esperanzas en mí, pero aquí, no hay nada. Nadie que me moleste, solo silencio. Y de repente, mientras entrenaba, oí un fuerte ruido en la habitación de al lado. Salí corriendo, buscando el origen del sonido. El ruido se hizo más y más fuerte a medida que me acercaba a la habitación. Pero el sonido me resultaba familiar. Tal vez era uno de los ancianos, pero no sé por qué estarían gritando. Agarré la pared con firmeza antes de abrir la puerta, pero la escena dentro de la habitación era impactante. La escena ante mí era verdaderamente aterradora. Sangre y extremidades cortadas flotaban en el aire, además de los cuerpos sin vida de los 5 niños lamentablemente tirados en el suelo. En cuanto al anciano, su cuerpo estaba partido por la mitad, y había un demonio viejo comiendo con voracidad de la anciana. ¿Qué estás haciendo?, dije con voz fría.
Lo que más odio, además de mi propia sangre, es que alguien se lleve a mi presa, pero este demonio tan descarado no solo se las llevó, sino que continuó ignorándome por completo. ¿Qué estás haciendo? Volví a decir, pero esta vez el aura asesina cubrió toda el área. La cabaña de madera comenzó a temblar, y el suelo no dejaba de temblar antes de que el demonio cayera al suelo con una fuerza muy grande. Gimió el demonio de dolor antes de mirar hacia arriba. Quizá no me notó debido a su glotonería en ese momento, pero después de mirarme a los ojos, se dio cuenta de lo que había hecho antes de que su expresión se volviera de miedo. Te pregunté qué estás haciendo, dije. No pude aguantar más. Había esperado lo suficiente, pero no respondió, así que agarré el hacha con la mano y la balanceé con fuerza hacia él. Slash. El hacha hizo un sonido muy agudo antes de que la mano del demonio fuera cortada de su cuerpo. ¡Ac! El demonio soltó un grito agudo, pero no se movió en absoluto porque sabía que su cuerpo podía sanar si aguantaba. Pero si intentaba resistir, podría perderlo todo. Slash. El segundo golpe cortó la otra mano del demonio, con el grito agudo continuando, pero esta vez lo agarré por la cabeza antes de que apareciera un sonido agudo en mi mente. Notificación importante. Consumir al demonio. Recompensa. Obtendrás el poder del demonio. Cuando vi la recompensa, no pude evitar quedarme asombrado. ¿Puedo obtener el poder de las personas que mato? Sí, pero no recibirás ninguna recompensa hasta que recuperes tu fuerza original. Pero ¿cómo puedo matar a un demonio inmortal? Dije con voz tranquila. Creo que escuché que el anciano era un cazador de demonios, así que debe haber tenido al menos una espada, pensé. Miré un armario en el centro de la habitación antes de dirigirme a él, pero un rastro de sangre azul apareció en el suelo y, por supuesto, pertenecía al demonio. Slash. Golpeé el armario con la mano antes de que los trozos de madera se dispersaran, pero no me importaron y miré lo que había dentro. Contenía algunas verduras y algo de cuero, pero lo que más me llamó la atención fue una espada negra y brillante. ¿Por qué no usó esta espada cuando luchó conmigo? Me pregunté. No se trata de no usarla, sino de no poder. Así que mi aspecto lo sorprendió, por lo que no la usó. ¿Pero por qué no pensó en asesinarme más tarde? Repetí mi pregunta. Creo que es por instinto. Sí, yo también lo creo, dije en voz baja. Incluso si tienes un cuerpo ágil, si un luchador de sumo viene corriendo hacia ti, ¿qué harías aparte de huir? Aunque podrías apuntar a sus piernas o rodillas para hacerlo caer con facilidad, el instinto es lo que te detiene. Sobre todo porque las rodillas de los luchadores de sumo están extremadamente tensas por soportar un peso pesado durante muchos años. Agarré la espada negra y levanté al demonio sin manos hacia arriba. No, por favor, después de que el demonio vio la espada en mi mano, empezó a gritar de terror, incluso intentando darme una patada con el pie, pero no me importó en absoluto. Acerqué la espada a su cuello y con un rápido golpe, separé su cabeza de su cuerpo. Los extraños sonidos del demonio cesaron antes de que cayera muerto al suelo. ¿Quieres consumir? Sí/no. Sí, pulsé el botón en el aire. Confirmación. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, unas enormes sombras negras surgieron antes de extenderse por toda la casa. Todas las sombras se retorcieron hacia el cadáver, formando un vórtice masivo tan intenso que ni siquiera pude cerrar los ojos por la escena que tenía delante. Un pequeño guijarro entró en mi ojo mientras miraba maldita sea esta cabaña destartalada. En serio, estoy empezando a considerar usar gafas. Absorción completa. Fuerza aumentada en +1. Por fin, dije mientras me sostenía el ojo enrojecido. Cuando vi la notificación del sistema, no pude evitar preguntarme. ¿Tengo una pantalla de estado? Mostrar ventana de estado. Confirmado. Nombre. A casa, Sonji. Fuerza. 105. Velocidad. 115/6. Agilidad. 112/6. Habilidades ocultas. Presión del viento. Puedes hacer que el viento actúe como cuchillas. Devorar. Puedes obtener una de las estadísticas de las criaturas que mates. Maestro de habilidades, puedes obtener la habilidad de cualquier demonio que devores, pero debe ser al menos una de las lunas inferiores bloqueado. Demonios devorados. 1. Cuando vi la enorme ventana, sentí una abrumadora sensación de asombro. Imagínense, este es mi poder con solo 5 o 6 puntos en cada estadística. ¿Qué pasará cuando recupere toda mi fuerza, junto con esas habilidades aterradoras de abajo? Pero algo me molestó. ¿Por qué la habilidad de maestro de habilidades está bloqueada? ¿Hay alguna forma de usarla, o se quedará bloqueada para siempre? ¿Puedo saber a qué te refieres con bloqueado? Pregunté confundido. El anfitrión debe completar misiones específicas para obtener la habilidad.
Eso lo sé, pero ¿cuáles son las misiones que tengo que completar? Pregunté con ansiedad. No lo sé. Juro que yo mismo no lo sé. ¿Me estás diciendo, bastardo, que ni siquiera sabes la siguiente misión? Grité enojado. Las misiones se crean en el futuro usando un algoritmo muy complejo. Si no me importa. Pero entonces, ¿cómo sabes que tendré una misión después de 3 días? Sin comentarios. Ah, suspiré agotado. Sentí una profunda tristeza dentro de mí. Imagínate un vaso de agua delante de ti mientras tienes sed, pero no puedes beberlo. De repente sentí que una pequeña roca caía sobre mi hombro antes de mirar hacia arriba y ver que el techo ya había empezado a agrietarse. No creo que dure ni un día más, pensé. Sería extraño si lo hiciera después de todo lo que pasó hoy. Miré la casa desgastada, luego la habitación de nuevo, pero por muchas veces que mirara, no podía evitar sentirme asqueado. ¿Los demonios no pueden controlarse? Pregunté desconcertado. Los cadáveres estaban mutilados, las extremidades esparcidas, pero había algo extraño en los cuerpos de los ancianos. Cuando miré al anciano y a la anciana, me di cuenta de algo muy grave. ¿No fue el demonio el que los mató? Dije asombrado. Había un corte suave en el cuello del hombre como si hubiera sido cortado por un objeto afilado, mientras que la mujer tenía varias heridas de cuchillo en el pecho. Al examinarlos más a fondo, me di cuenta de algo extremadamente peligroso. ¿Y si la aparición del demonio no fue una coincidencia, sino por el olor a sangre? Golpeé mi puño en la palma de mi mano al darme cuenta antes de hablar. ¿Estás diciendo que todos mis esfuerzos para que se reconciliaran fueron en vano? ¿Estás diciendo que no pude solucionar sus problemas? Dije con lágrimas en los ojos. Me sequé las lágrimas antes de hablar. Ojalá se hubieran reconciliado. De verdad que eran unos héroes. 5 minutos después. Bueno, es hora de irse. Después de terminar el luto, me sequé las lágrimas falsas de la cara antes de dirigirme a la puerta. Solo quedan 2 días y medio hasta la misión que recibiré del sistema. Debo prepararme para ella para un futuro mejor, por supuesto. Agarré el hacha y la puse en mi espalda antes de salir de la casa. Sí, es genial vivir aquí, exclamé. Tan pronto como salí de la casa, sentí algo extremadamente afilado acercándose a mi cabeza. Ah. Cuando miré esa cara, no pude evitar maldecir. Veneno de serpiente y ojos de muerte. El aire estaba quieto, demasiado quieto. No había olor a sangre, ni pasos, solo silencio. Entonces, la figura detrás de las sombras apareció, deslizándose como si fuera parte de la oscuridad. Su cara estaba medio cubierta con un vendaje blanco, mostrando solo 2 ojos que no coincidían, uno dorado y afilado como el de un águila, el otro de un verde intenso como veneno concentrado. Su capa negra, bordada con largas líneas verdes, fluía con sus movimientos como las escamas de una serpiente que se desliza en silencio. Una pequeña serpiente blanca se enroscaba en su cuello, susurrándole en silencio, arrastrándose de su hombro a su muñeca y viceversa sin hacer ningún ruido. El pilar de la serpiente Obana Iguro. Lo miré durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía este tipo de tensión? El personaje que más odio estaba justo delante de mí. El hombre responsable de la muerte del pilar del amor. No pude dormir durante 2 días enteros por eso. Algunos tontos dirían que el pilar de la serpiente hizo todo lo que pudo para protegerla. Pero les diría a esos tontos una cosa. No pudo protegerla porque era débil. Nada más. Los sentimientos no importan. Solo los más fuertes tienen derecho a decir la verdad. ¿A qué extraño? Sonreí mientras plantaba mi pie con calma en el suelo, la calma antes de la tormenta. No pensé que tendría el honor de conocer al pilar más tonto de la historia. ¿Y cómo encontraste este lugar? Estoy bastante seguro de que maté al tipo que llevaba el mensaje. Lo dije con un tono burlón, pero mis ojos observaban cada músculo, cada respiración, cada movimiento potencial. Pero él no respondió. Ni siquiera me miró, su ojo dorado estaba fijo en el suelo, el otro me observaba sin moverse. De repente desapareció. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, apareció ante mí en un instante, como si la tierra lo hubiera escupido. Su delgada espada se movió como la lengua de una serpiente, un rápido corte diagonal hacia mi cuello, que apenas logré esquivar. Pero no se detuvo. El siguiente golpe siguió con una velocidad increíble. Su estilo de espada no era normal. Era circular, en espiral, como si su hoja bailara en vez de cortar. Respiración de la serpiente, quinta postura. Ojos entrelazados. Su voz susurrada llegó a mis oídos en el momento en que una profunda herida se abrió en mi hombro. La sangre azul comenzó a salir de la brecha mientras miraba al pilar de la serpiente con enojo.
Una niebla blanca apareció antes de que la herida comenzara a sanar. A pesar de que todavía estaba en un cuerpo que solo había recuperado el 5% de su poder, no podía ignorar esto. Retrocedí. No había espacio para reaccionar, solo para encontrar oportunidades. Ataqué a toda velocidad, mi puño rasgando el aire hacia su pecho, pero se agachó en el último momento. Su cuerpo se deslizó entre mis golpes como si no tuviera huesos. Luego giró detrás de mí, su espada me cortó la espalda como una línea de fuego. Sentí el dolor desgarrándome antes de que la sangre comenzara a fluir de nuevo. No creo que pueda mantener la calma en esta situación, murmuré en mi cabeza mientras mi cuerpo se movía más por instinto que por voluntad. Cada vez que atacaba, él desaparecía. Cada vez que me defendía, era demasiado tarde. Él estaba llevando la pelea, controlando el ritmo, decidiendo cuándo respiraba y cuándo me dolía. Sus golpes no eran mortales, eran precisos. Cada herida perturbaba mi equilibrio. Cada movimiento iba un segundo por delante del mío. Salté hacia atrás, dando 3 pasos mientras jadeaba. Mi cuerpo estaba empezando a regenerarse, pero la lenta recuperación celular me ponía ansioso. Estos golpes no eran normales. Lo miré, seguía allí, sin un atisbo de tensión. Sus ojos me miraban en silencio, y su espada seguía colgando de su mano como si ni siquiera la hubiera usado. Creo que esta es la primera vez en toda mi vida que siento un dolor así. Una pregunta cruzó por mi mente, por primera vez. Pero ya no soy humano. Maldita sea todo, solo recuerda, tú eres el que empezó esto, rugí. Mi aura surgió a mi alrededor como una tormenta. El suelo bajo mis pies se agrietó bajo el peso de mi energía. Ya no le dejaría llevar la batalla. Ahora es mi turno. Permítanme mostrarles lo que puede hacer un jugador de Call of Duty de clase mundial. Activar. Agarré la espada que le quité al anciano y apunté al pilar de la serpiente. Es hora de ponernos serios. El pilar miró la espada en mi mano con sorpresa, pero no le di tiempo a reaccionar. Golpe. Me lancé hacia el pilar de la serpiente con fuerza, apuntando con una puñalada afilada a su cuello, pero la esquivó con facilidad. Tan pronto como lo hizo, giré en el aire, lanzando otro golpe hacia su garganta. Clash. Saltaron chispas en el amplio jardín mientras las dos figuras colisionaban. El pilar de la serpiente bloqueó la hoja con destreza, pero no le di un momento. Usé ambas espadas como palanca para empujar mi cuerpo hacia arriba y me lancé alto en el aire. Mirando hacia abajo al pilar, saqué el hacha sujetada a mi espalda y la lancé con todas mis fuerzas hacia él. Golpe. Las chispas se dispersaron de nuevo mientras caía con toda mi fuerza sobre el pilar, pero fue inútil. La ráfaga de ataques se hacía cada vez más y más intensa, hasta el punto de que incluso yo empecé a pensar que no podía seguir. Tenía que encontrar otra solución. Miré el hacha en un estado lamentable, luego al pilar, que seguía presionando sus ataques. Si tuviera todo mi poder, habría usado ataques de viento, pero ahora mismo, no creí que le hicieran ningún daño. En cuanto al pilar, no había usado ninguna técnica de respiración. Como si se estuviera burlando de mí. Sentí un dolor agudo en los pulmones. Incluso con toda la experiencia que tenía, ¿qué podía hacer en esta situación? ¿Un cuerpo débil contra alguien al menos 20 veces más fuerte? ¿No es eso un poco injusto? Miré la espada, ahora a punto de romperse, y me di cuenta de que tenía que intentar terminar esto rápido. Honestamente, ni siquiera yo sé lo que va a pasar a continuación, pero tengo que intentarlo. Una espada caída del cielo, y una mano del infierno. Sujeté la empuñadura de la espada con todas mis fuerzas y la levanté en alto, hacia el cielo. A mi alrededor, el viento aullaba. El cielo, gris y cargado de electricidad, tronaba. No voy a morir aquí, no ahora. En un instante, tomé una pesada piedra que tenía al lado y la lancé contra mi adversario con la fuerza de una bala de cañón. La roca cruzó el aire como un meteorito directo al rostro del pilar de la serpiente, pero él la esquivó sin siquiera pestañear. En el mismo momento en que evadió el ataque, yo arremetí. Me abalancé sobre él como un loco. Dejé la espada atrás y ataqué con mis puños desnudos, como si hubiera perdido la cabeza. Toma esto. Mi primer golpe fue salvaje, pero él retrocedió medio paso. Mi segundo puñetazo estaba lleno de rabia, pero lo bloqueó con el codo. Y luego vino su respuesta, una patada en el estómago me envió volando hacia atrás, pero logré agarrarme de su brazo. No te soltaré. Grité, tirando de mi cuerpo hacia él como si fuera una bestia salvaje. Mi cabeza se estrelló contra su pecho y mi rodilla se elevó hacia sus costillas. Un leve grito de dolor escapó de sus labios. Por fin lo había tocado. Pero entonces, la serpiente blanca se arrastró de su cuello a su mano y su ojo verde brilló intensamente. Respiración de la serpiente, tercera postura.
Veneno de los sentidos. Susurró las palabras, y luego volvió a desaparecer. No pude verlo. Solo sentí un puñetazo en la cara, y su espada aún estaba envainada. Caí al suelo, pero me reí. Me reí como un loco, con la sangre brotando de mi boca y nariz, porque ya no estaba luchando con la lógica. Solo el instinto me guiaba. Y antes de que pudiera asestar su siguiente golpe. ¡Taan! El aire se estremeció con el sonido de un impacto brutal. La espada, la que había dejado atrás, había regresado. Cayó del cielo como un meteorito que corta el aire. Y. Aterrizó directamente en mi mano. Sin pensarlo, y dejando un sonido agudo a su paso, blandí la espada de lado, creando una onda de presión de aire que resquebrajó el suelo entre nosotros. Miré al pilar. Mi cuerpo sangraba, mi respiración era pesada, pero por primera vez, él retrocedió. Ahora, murmuré con una voz que era más un gruñido. No te enfrentaré como un exconvicto, sino como un jugador de judo de clase mundial, en el cuerpo de un demonio. Me lancé sobre él. Corrí como si el mundo a mis espaldas se estuviera desmoronando. Primer golpe, chispas. Segundo golpe, sonido de algo que se hace añicos. Tercer golpe, la espada casi se rompe, pero seguía adelante. El pilar de la serpiente comenzó a retroceder, sus manos bloqueando, su ojo verde temblando, sus músculos tensándose. Un ataque sin un solo pensamiento, sin lógica, esto no es una pelea, es un huracán. Gritó, pero no lo oí. Porque yo también estaba gritando. ¡Ah! Otro ataque, y el suelo bajo nuestros pies se hizo añicos por completo, provocando que el amplio jardín se derrumbara junto con nosotros. Una caída estruendosa. Él y yo, en un pozo lleno de polvo, sangre y rabia. Luego silencio, por un momento. Pero mi respiración no se calmó. Mis ojos no parpadearon. Y mi corazón, no se tranquilizó. Esto es solo el comienzo, susurré, preparándome para la siguiente fase de la lucha. El polvo se arremolinó a mi alrededor y el silencio regresó al pozo. Miré mi cuerpo, la sangre cubría mis brazos, mis piernas temblaban, mi respiración era superficial y mis nervios ardían. Pero yo, no me detuve. Este cuerpo, se está desmoronando, susurré. Mis rodillas empezaron a flaquear, mis ojos se oscurecieron, incluso mi agarre en la espada se debilitaba. Pero el odio, no se desvanece. Con pasos pesados, caminé. Un paso. Luego otro. Y un tercero. El suelo bajo mis pies se agrietaba con cada paso que daba hacia adelante, y el pilar de la serpiente no se movía. Me miraba, tal vez con sorpresa, con miedo, o con expectación. Ya no levantaba su espada, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Yo, murmuré con una voz ronca. Soy quien pondrá fin a esto. No hay dioses, ni demonios, ni estilos de respiración, solo mis puños. Sostuve la espada ensangrentada con ambas manos y la levanté de lado. Parecía el mismo sepulturero, caminando en el funeral de su enemigo. El aire se hizo más pesado. Mi corazón latía como tambores de guerra. La luz se atenuó, y el tiempo se congeló. Levanté mi espada en alto, preparándome para el golpe final, un golpe sin retorno. Pero, en ese segundo, en ese mismo instante, un sonido se coló. Teen. Las cuerdas de un laúd resonaron suavemente en el horizonte, pero penetraron mi cuerpo como una lanza de luz. Me congelé. Mi mente se detuvo. El sonido continuó. Tenen, teen. Como si alguien estuviera tocando dentro del abismo, una melodía tranquila, mortal y extraña. Miré hacia arriba, el cielo seguía gris, no había nadie a la vista, pero ese sonido, ese laúd, me detuvo por completo. Lentamente abrí los ojos, la luz era tenue. No había cielo sobre mí, solo un techo de piedra inclinado, tallado con símbolos entrelazados. Giré la cabeza lentamente, mis sienes palpitaban de dolor, y un calor cálido pulsaba en mi palma. Todavía sostenía la espada, pero se sentía más pesada que antes. Las paredes a mi alrededor no eran sólidas. Se movían lentamente, se derrumbaban, cambiaban y se reformaban, como si el castillo mismo estuviera respondiendo al sonido de la música. Un piso hecho de tablones de madera oscura, manchado de sangre que se había secado hacía siglos. El techo, o lo que se le parecía, estaba hecho de capas de corredores entrelazados suspendidos en el aire, por los que deambulaban almas deformadas sin sombras. Todo estaba retorcido, el lugar rechazaba la lógica y acogía el delirio. Entonces lo oí, una sola nota, un tañido de un instrumento de biwa. En un instante, las paredes a mi alrededor se voltearon, el suelo bajo mis pies se movió y me encontré de pie en el corazón de un vasto salón sin fin. 10 escalones de piedra se extendían ante mí, y en la cima estaban el resto de las lunas superiores.
Las lunas superiores, los 6 pilares del infierno. Desde el momento en que mis pies pisaron la tierra del castillo infinito, sentí su presencia. Aire pesado, un silencio que vaticinaba peligro y una presión abrumadora que revelaba lo poderosos que eran. Primer puesto. Kokushibo. Alto, con 6 ojos completos en su rostro, todos irradiando peligro. Su sola presencia era suficiente para detener el movimiento del aire. También es quien hizo que los pilares odiaran sus vidas. Segundo puesto. Toma. Un hombre con un rostro hermoso y una sonrisa fría, habla como si estuviera bromeando, incluso mientras mata. Lleva 2 abanicos ornamentados y actúa como un líder de culto, pero su corazón es como el hielo. No sé por qué, pero sentí que este cuerpo lo odiaba profundamente. Sentí una ráfaga de arena en mi mano. No podría describir el sentimiento dentro de mí en ese momento. Cuarto puesto. Nakime. Tiene una habilidad muy extraña que ni siquiera yo pude entender. Puede cambiar la forma de todo el lugar con solo un toque. Quinto puesto. Gyoko. Un demonio con un cuerpo extraño emergiendo de un jarrón gigante. Su rostro estaba deformado y sus manos eran como las de una criatura acuática. En el momento en que me acerqué a él, sentí asco por los pensamientos de este idiota. Realmente pensaba que lo que hacía era arte. Sexto puesto. Kaigaku. El último en ganarse este rango. Una vez fue estudiante de uno de los grandes espadachines, pero los traicionó y se entregó a Musan. Miré a las lunas superiores con una mezcla de asombro y emoción. Oh, diablos, todas las lunas superiores están frente a mí, murmuré en silencio. ¿Qué llevas en la mano? Oí una voz burlona detrás de mí. En cuanto me giré, encontré a la segunda luna. Te pregunté, ¿qué llevas en la mano? Dijo Doma con una voz tranquila, luego levantó una ceja con una sonrisa ladeada. Miré hacia abajo, mis manos sostenían una espada larga manchada con quemaduras y sangre de mi batalla con el pilar de la serpiente. Me congelé. No debería haber una espada. El verdadero Akasa nunca lleva una espada. Es un luchador que depende únicamente de sus puños, incluso despreciando a quienes usan armas como herramientas de cobardía. Toma soltó una risa corta, su eco resonando en el salón como una burla. ¿Por fin has madurado? En el momento en que dijo eso, sentí que algo dentro de mí intentaba estallar. Sentí que todo mi cuerpo quería soltar la espada, pero en lugar de eso, apreté mi agarre. No debo ceder a un cuerpo que ya está muerto. Vaya, a casa, ¿por fin has crecido y decidido madurar? ¿O has olvidado quién eres? Toma intentó provocarme aún más, incluso subiendo la voz para que todos pudieran oír. Kokushibo se giró lentamente, sus 6 ojos enfocados en la espada que sostenía. Incluso Nakime dejó de tocar por un momento. Sentí que mi mano se apretaba aún más alrededor de la empuñadura, mientras que dentro de mí, una voz gritaba. Idiota. Este es el cuerpo de un demonio que no usa espadas. Te has expuesto. Intenté arreglar la situación, hablando con frialdad. La encontré en el campo de batalla. Simplemente me gustó su peso, no la usé. Pero Doma no estaba convencido. Se acercó y susurró. ¿A casa, desde cuándo te ha importado el peso en lugar de dar puñetazos? Sabes, ya no eres tan divertido como solías ser. Luego se giró y aplaudió lentamente, con un tono dramático. Debemos celebrar. La tercera luna lleva una espada. ¿Quién sabe? Quizás pronto use un kimono colorido y empiece a tocar un instrumento musical. Sabes que te has pasado de la raya, dije fríamente. Ya es bastante malo insultar a alguien, pero es peor irte como si nada hubiera pasado. Sujeté la espada en mi mano y dirigí un golpe rápido al cuello de la segunda luna, pero, la espada salió volando con fuerza antes de estrellarse contra el suelo. ¿A casa, sabes siquiera lo que acabas de hacer? Oí una voz aguda antes de ver a Doma mirándome con ojos fríos. Con solo el 5% de mi poder, ¿qué puedo hacer? ¿Debería intentar escapar? No, dudo que pueda salir de aquí. Incluso usar una espada significaba que iba a morir, así que asumí que era una muerte segura. Además de eso, mi cuerpo estaba extremadamente cansado de luchar contra el pilar de la serpiente, por lo que ni siquiera podía usar el 2% de mi fuerza. ¿A casa, de verdad me has aburrido? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Toma avanzó hacia mí con frialdad. Miré a las otras lunas, pero ninguna se movió, solo miraban. Incluso la primera luna. Toma continuó acercándose a mí, pero entonces, ocurrió el milagro. Detente. En el momento en que oímos esa palabra, incluso el aire de la habitación dejó de moverse. Una quietud mortal, el aire de la habitación se desvaneció, seguido de un silencio asfixiante. Incluso Doma, que se estaba riendo hace unos momentos, se congeló en su sitio, sus abanicos temblando en sus manos.
Kokushibo cerró lentamente uno de sus 6 ojos, como si fuera un respeto forzado. Nakime dejó caer su biwa de sus dedos. Todos en el salón se quedaron en silencio. Luego. Tap, tap, tap. Pasos. No solo el sonido de los pies golpeando el suelo, sino un ritmo pesado, cada paso suficiente para detener tu corazón. Cada paso traía consigo un silencio asfixiante. El suelo comenzó a temblar débilmente, el salón infinito pareció encogerse hasta la nada con su llegada. Su aura dominaba todo el espacio. Tap, tap. 2 pasos más, y la luz en el salón comenzó a atenuarse. Luego apareció. Desde lo más profundo de las sombras, una figura con rasgos humanos emergió, pero nadie se atrevió a llamarlo hombre. Musan. Piel pálida, como si hubiera sido creada de la nada, ojos que brillaban sin vida, y si los mirabas por más de un segundo, sentías que tu alma se estaba drenando. Caminaba lentamente, pero su presencia seguía aplastando cada alma en la habitación. Dio un paso más, y el peso se desvaneció de mi mano. La espada comenzó a temblar entre mis dedos. Con cada paso que daba, sentía que perdía algo importante dentro de mí. Luego habló, con una voz baja, pero aterradora, como un eco del abismo. ¿Algún progreso, con la planta? No dijo su nombre. No dijo lirio de araña azul. No necesitaba hacerlo. Todos entendieron la pregunta. Y todos, permanecieron en silencio. Kokushibo, que podía destrozar a todo un ejército, se inclinó en silencio sin atreverse a responder. Toma, que nunca se calla, abrió la boca y luego la cerró de nuevo, como si las palabras lo traicionaran. Incluso Nakime, que controla el castillo, se encogió en las sombras, sus dedos temblando en las cuerdas del biwa. En cuanto a mí, no sabía qué hacer en ese momento. Seguía rezando en silencio para que no me notara. Pero el destino tenía otros planes. Musan giró lentamente la cabeza, sus ojos nos escanearon uno por uno, como si estuviera sopesando nuestro valor, decidiendo quién moriría hoy. Silencio. Lo dijo con calma, pero era más aterrador que cualquier grito. El castillo tembló, el suelo se agrietó bajo mis pies y el techo comenzó a gotear lo que parecía sangre, no era sangre, algo negro y espeso, como pesadillas líquidas. Dio un último paso hacia adelante. Se paró ante nosotros, sin tocar a nadie, sin levantar la voz, solo, observando. Así que, no hay noticias. Lo susurró como si hablara consigo mismo, pero todos lo sentimos como una cuchilla contra nuestras gargantas. De repente, levantó la cabeza, mirando a Doma, luego a la espada que todavía intentaba esconder en mi mano. ¿Y qué, es eso? Su voz no era de enfado, me congelé en mi sitio. Maldita sea, ¿por qué traje esa espada conmigo? Aunque me salvara la vida, está causando muchos más problemas ahora. Si dudas en responder, es como admitir la culpa. Tragué saliva, tratando de ocultar el temblor en mi voz, luego dije con calma. A mí, solo me gustó cómo se ve. Musan no respondió. Como si perdiera el interés al instante. Sus ojos ya no estaban en mí, como si no fuera más que una sombra indigna de su ira. Luego se giró lentamente hacia el resto del grupo. Permítanme recordarles, el lirio de araña azul no es solo una planta. Su voz era tranquila, pero contenía algo más profundo que una amenaza, algo así como el destino. Sin él, ninguno de ustedes tiene futuro. La luz en el salón parpadeó, como si incluso las sombras temieran esas palabras. Busquen correctamente. Pongan la tierra patas arriba. Quemen bosques. Detengan el tiempo si es necesario. Luego su tono se suavizó ligeramente. Se dio la vuelta, a punto de dar la orden de irse. Pero. Espere, por favor, Lord Musan. La voz vino desde atrás, desde dentro de las sombras. Pero no era una voz normal. Sonaba, en capas, como si varias gargantas estuvieran hablando a la vez. Todos se giraron, Gyoko, la quinta luna superior. Un demonio grotesco emergiendo de un jarrón de cerámica, su cuerpo cubierto de ojos dispersos, sus brazos deformados como aletas de pez. Deseo solicitar un cambio de rango, dijo, inclinándose respetuosamente. Musan levantó una ceja, no con ira, pero no habló. El grotesco demonio continuó con un tono firme. Quiero pelear con Akasa, por el puesto de tercer rango superior. Me señaló, y todos sus ojos se voltearon hacia mí a la vez, una sensación nauseabunda, como si todo mi cuerpo estuviera siendo diseccionado bajo un microscopio. Solicito, un duelo. Murmullos tranquilos se levantaron en el salón. Toma sonrió con sus labios, pero sus ojos permanecieron fijos en Musan. Kokushibo, como siempre, permaneció ilegible. Silencio. Entonces Musan se movió de nuevo, girando lentamente la cabeza de Mia Gyoko. ¿Estás seguro?
Pronunció las palabras como una ley antigua que no debe ser desafiada. Y en el momento en que vio la seriedad en los muchos ojos de Gyoko, se giró hacia mí. Y simplemente dijo. El duelo tendrá lugar, en 2 días. Y con esas palabras, desapareció de la habitación. Tiempo restante para la recuperación del cuerpo. 02, 01, 06, 20. En las profundidades del castillo Mugen, donde las almas se rompen antes que los huesos, la quinta luna superior, Gyoko, se esparcía sobre un charco de lodo contaminado, pintando con un pincel empapado en carne humana. A su lado estaba el jarrón de cerámica que servía como su hogar. Aburrido, tan aburrido, murmuró Gyoko con el ceño fruncido. Echó un vistazo a los cuerpos ya mutilados esparcidos a su alrededor y no pudo evitar suspirar. Ahora tenía que buscar nuevos lienzos para pintar, pero era demasiado perezoso para eso. Su mirada se desvió por el castillo, buscando algo remotamente interesante. Nada. Solo cuerpos esparcidos, silenciosos e inmóviles. Oh, tengo una idea, un pensamiento peligroso se encendió en la retorcida mente de Gyoko. En lugar de sentarse aburrido, podría espiar lo que las otras lunas superiores estaban haciendo. Pero, estaba en conflicto. ¿A quién espiaría? Pasó algún tiempo reflexionando, y finalmente habló. Sí, sé exactamente a quién voy a observar. Arrancó un pequeño ojo de su propio cuerpo y lo dejó caer al suelo. Ve a buscar a casa. En el momento en que pronunció esas palabras, el ojo se movió rápidamente, desapareciendo de su vista. 1 hora más tarde. El ojo que Gyoko había enviado ya había encontrado a casa. Pero, algo era extraño. El cuerpo yacía inmóvil en el suelo. Sin movimiento. Ni siquiera un aliento. ¿Qué, realmente murió? Dijo Gyoko, perplejo. Había algo profundamente inquietante en ello. No había heridas visibles en el cuerpo de Akasa. ¿Y qué tipo de ser podría matar a un demonio de la luna superior? Mientras Gyoko reflexionaba sobre la escena, Akasa se levantó de repente del suelo, con los ojos moviéndose con miedo. Gyoko lo miró confundido. ¿Estaba fingiendo estar muerto? No podía dejar de mirar. ¿Qué, me arrojaron a alguna zona abandonada? Gruñó Akasa con frustración. La confusión de Gyoko solo se hizo más profunda. ¿A qué se refería con ellos? ¿Y por qué llamaba a un lugar donde siempre entrenaba una zona abandonada? Akasa seguía murmurando cosas extrañas, diciendo que los castigaría, que no los perdonaría, mientras corría sin rumbo por el bosque. El ojo continuó observándolo mientras deambulaba hasta que llegó al borde del bosque. Gyoko vio la luz del sol por delante y asumió que Akasa se daría la vuelta. Pero para su sorpresa, Akasa se adentró en el sol. ¿Se ha vuelto loco? Jadeó Gyoko. Observó el cuerpo de Akasa quemarse horriblemente bajo la luz del sol, antes de que el demonio se arrastrara de nuevo hacia las sombras. Los ojos de Gyoko se abrieron de par en par con deleite. No podía recordar la última vez que se había sentido tan entretenido. Simplemente no podía entender el comportamiento de Akasa. El ojo lo siguió más profundamente en el bosque hasta que finalmente cayó la noche. Akasa salió del bosque, aún corriendo como si buscara algo, hasta que se detuvo en una casa en ruinas. Gyoko observó cómo Akasa abría la puerta, solo para ser atacado. Gyoko esperaba que Akasa acabara con el anciano en un instante. Pero en cambio, el golpe del anciano casi partió a Akasa por la mitad. ¿Ese hombre, es un pilar? Se preguntó Gyoko. Ningún humano ordinario podría herir a un demonio de la luna superior de esa manera. Creo que va a matarlo, susurró Gyoko mientras Akasa levantaba la mano para cortar el cuello del hombre, solo para detenerse y arrojar el hacha. Gyoko se quedó boquiabierto. ¿Qué está haciendo este bastardo? ¿Por qué ese tonto está actuando así? Akasa entró en la casa, pero Gyoko no se atrevió a enviar el ojo adentro. No quería arriesgarse a ser descubierto, así que continuó observando desde lejos. Después de la medianoche, Akasa salió de la casa en ruinas, pero esta vez, algo familiar golpeó a Gyoko. El olor a sangre. Cuando Akasa salió, algo afilado salió volando hacia su cuello. Lo esquivó por poco. El ojo se dirigió hacia el atacante. Una figura poderosa. Tiene que ser al menos del nivel de un pilar, pensó Gyoko. Akasa se lanzó, entablando batalla con el pilar. Pero algo andaba mal. No estaba usando sus cuchillas de viento. En cambio, seguía luchando con esa espada. Las espadas continuaron chocando, pero el pilar empujaba a Akasa hacia atrás cada vez. Además, podía cortar la piel de Akasa como mantequilla sin ninguna resistencia. La batalla continuó, pero Akasa era como un ratón huyendo de un gato. Seguía recibiendo golpes sin poder responder a ninguno de los ataques dirigidos hacia él.
Ja 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 ja, ahora todo tiene sentido, Gyoko soltó una carcajada. ¿Podría ser que la tercera luna superior ha perdido su poder? No está de más confirmarlo, sonrió, aunque estaba casi seguro de ello. La reunión ha terminado. Tan pronto como Musan pronunció esas palabras, sentí un gran peso caer sobre mi cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos, me encontré en otro lugar. Maldita sea. No pude evitar maldecir. Había pasado solo un día y ya me había metido en una montaña de problemas. Un ceño fruncido se formó en mi cara. Un duelo de alto riesgo. No podía dejar de pensar en por qué una luna superior pediría un duelo. ¿No tendría más sentido enfrentarse a la cuarta luna en lugar de a mí? Pero, ¿qué importaba ya? Ya estaba metido en este lío. Una alerta apareció de repente. Una pantalla del sistema se iluminó ante mí. Nueva misión. Devorar a la quinta luna superior. Misión principal activada. Título. Devorar a la quinta luna superior tipo. Obligatoria. Rango. SSS. Estado. Activa. Límite de tiempo. 5 días. Tasa de éxito. 52%. Tasa de supervivencia. No determinable. Condición para completarla. Matar y devorar por completo a la quinta luna superior recompensa. Aumento permanente de todas las estadísticas en un tercio. Elixir de primera generación, cuerpo a prueba de sol. Aceptar misión. Sí barra no. Recompensa. Aumentar todas las estadísticas en un tercio más elixir. Elixir. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Por qué demonios necesitaría un elixir? ¿Lo bebería y restauraría mi salud al instante? ¿O era algo más? ¿Puedo saber qué hace este elixir en realidad? Ocurrirá una extracción genética completa. ¿Qué? No podía entender lo que el sistema quería decir. ¿Puedes explicar eso de forma más sencilla? Te volverás inmune a la luz solar. Mi boca se abrió de par en par, congelada por la incredulidad. El sistema acababa de decir, ¿inmune a la luz solar? ¿No era eso precisamente lo que Musan había estado buscando toda su vida? No, no quiero, algunos podrían llamarme estúpido, pero nadie entiende el nivel de poder que ha alcanzado Musan. ¿Por qué debería sacrificarme y convertirme en presa solo por este elixir? Y en cuanto a dárselo a Musan, no soy tan estúpido. Advertencia. Rechazar la misión resultará en 2 fases de castigo. ¿Estás seguro de que quieres rechazar? Sí. En el instante en que la palabra sí salió de mis labios, me arrepentí. De repente, sentí como si miles de rayos me perforaran a la vez. ¡Ah! No pude evitar gritar. Mi cuerpo se encorvó sobre sí mismo, estrellándose contra el suelo como si todos mis huesos se hubieran roto. El dolor, un dolor indescriptible. La electricidad no eran solo destellos. Era un río de fuego inundando mis venas, desgarrando cada célula, quemando cada nervio y borrando cada pensamiento. Sentí como si me estuvieran despellejando. Mis órganos se retorcían. Y mis huesos, se desmoronaban lentamente desde dentro. Mi lengua se congeló. Mi visión se nubló. Mi respiración era irregular, como si me estuviera ahogando en humo y ceniza. Ya no podía sentir mis extremidades. Ejecutando castigo. Fase 1 en progreso. Los segundos se alargaron como siglos. Cada momento era una bofetada del infierno mismo, y con cada latido de dolor, pensaba, voy a morir. Pero incluso pensar eso era una broma. La corriente que recorría mi cerebro obligó a mi cuerpo a permanecer consciente, a sentir cada momento. ¡Ah! Grité hasta que mi garganta quedó desgarrada. Mi voz se quebró y sentí que mis pulmones iban a estallar. Entonces, de repente, se detuvo. Así sin más. El dolor desapareció tan rápido como llegó. Pero me quedé desplomado en el suelo, jadeando como alguien que acaba de escapar de la muerte. Fase 1 del castigo completada. Daño neural temporal. 12%, se recuperará en 47 minutos. Me estremecí. Mi corazón latía salvajemente. ¿Qué demonios fue eso? Mis manos temblaban. Mi espalda estaba empapada en sudor, como si me hubieran arrojado a una piscina. ¿Quieres decir que eso fue solo el 12% del primer castigo? Lo dije en voz alta, mi voz temblaba. Todavía puedo aceptar la misión. Sí, pero debes soportar el 20% del primer castigo. ¿Por qué? Si ya había aceptado. Protesté. El sistema mostró clemencia esta vez. Normalmente, se te requeriría soportar todo el primer castigo antes de cambiar tu decisión. Así que me estás diciendo que de todos modos tenía que pasar por ese dolor completo. Ah. En el momento en que suspiré, el dolor regresó. Más fuerte. Más cruel. Más salvaje. Ah.
El grito salió de lo más profundo de mi alma. Mi cuerpo se sacudió violentamente, como si cada órgano hubiera dejado de funcionar. Esta vez no fue como la anterior. Fue una tortura deliberada. Lenta. Vil. Sentí como si mi piel estuviera siendo arrancada. Mis huesos se destrozaron. Mi corazón se detuvo, luego se reinició, solo para volver a sufrir. Tosí sangre. Incluso el aire en mis pulmones se sentía como fuego fundido. El aire era denso. Castigo. Fase 1, 18% completa. ¿Cuánto tiempo más? Susurré, apenas capaz de levantar las manos del suelo. Y finalmente. Fase 1 del castigo completada. Estabilización corporal en 33 minutos. El dolor terminó. Así sin más. No podía creer que todavía estuviera vivo. Y entonces, una gran pantalla apareció ante mis ojos. Decisión final registrada. Aceptación de misión confirmada. Misión principal activada. Título. Devorar a la quinta luna superior tipo. Obligatoria. Rango. SSS. Estado. Activa. Límite de tiempo. 5 días. Tasa de éxito. 52%. Tasa de supervivencia. No determinable. Condición para completarla. Matar y devorar por completo a la quinta luna superior recompensa. Aumento permanente de todas las estadísticas en 1/3. Elixir de primera generación, cuerpo a prueba de sol. Cancelación de la fase 2 del castigo. Advertencia. Cancelar la misión ahora resultará en la eliminación instantánea de la identidad física. La misión ya no puede ser rechazada. 2 días después. Miré a mi alrededor para ver a las lunas superiores observando atentamente. Incluso Doma sonreía mientras me miraba. Dirigí mi mirada hacia Gyoko, que ya estaba listo para la batalla, antes de que apareciera la pantalla del sistema. Tiempo restante para la restauración del poder. 00001200. 12 minutos, no pude evitar murmurar. Esto significaba que si podía aguantar 10 minutos o más, la pelea terminaría. Miré a Gyoko antes de que una amplia sonrisa se extendiera por mis labios. Aquí voy. Cerré los ojos por un momento y luego exploté hacia adelante. Salté hacia arriba, el aire debajo de mis pies se desgarró por la velocidad. Hice un giro aéreo, mi patada derecha se lanzó hacia la cara de Gyoko como un rayo. Una patada afilada, relativamente débil debido a las estadísticas, pero lo obligó a levantar los brazos para bloquearla. Impacto. La fuerza de la patada lo empujó medio paso hacia atrás. Aproveché el momento. Antes de que mis pies tocaran el suelo, giré mi cuerpo de nuevo, mis brazos se movieron con el impulso para asestar un puñetazo diagonal directamente en su pecho. Pero él esquivó con su cuerpo distorsionado, como el agua. Más lento de lo que esperaba. Susurró en mi oído. Me di la vuelta rápidamente, mi otro puño se lanzó hacia su costado, pero él se desvaneció antes de que pudiera golpearlo. De repente, sentí que sus afiladas aletas perforaban mi hombro. Maldita sea, rugí de dolor, pero agarré la aleta con mi mano herida, que ya estaba empezando a recuperarse, y tiré de su cuerpo hacia mí con una fuerza insana, luego le di un cabezazo directo en la cara. Impacto. El golpe destrozó su máscara de cristal, la sangre salpicó de su nariz. Así me gustas, a casa. Dijo Gyoko con una sonrisa loca. No lo dejé respirar. Salté hacia atrás, luego volvía a arremeter con una velocidad tremenda, mi pie se hundió en el suelo para ganar un impulso extra. Apunté una doble patada a su pecho, pero Gyoko giró su cuerpo para evadirla. En el aire, me retorcí en un ángulo antinatural, mi rodilla se levantó para golpearlo con un pie desde encima de su cabeza. Esta vez lo golpeé, el impacto hizo que su cuerpo se estrellara contra el suelo como un muñeco de trapo. Antes de que pudiera levantarse, aterricé a su lado, mi puño descendió como un martillo sobre su cara, pero su cuerpo se convirtió en agua momentos antes del impacto. Maldita sea. Sentí aletas rodeándome desde todas las direcciones. Salté hacia arriba con una velocidad cegadora, luego giré en el aire para evitar el ataque por detrás, y tan pronto como aterricé, desaté una ráfaga de puñetazos continuos. Puñetazo, 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 patada circular, codo, rodillazo, docenas de golpes en segundos. Cada uno destinado a romper algo en su cuerpo. Gyoko esquivaba como un líquido. Incluso mis puñetazos continuos no eran nada para él. Parecía estar disfrutando de la pelea. Corrí hacia el tronco de un árbol enorme, luego salté sobre él con un pie, usándolo como plataforma para girar en el aire, luego aterricé detrás de él con un puñetazo dirigido a su columna vertebral. Impacto. Pero solo sentí el vacío, era otro clon de agua. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, una aleta afilada perforó mi pierna derecha.
El dolor fue inmenso, pero usé la misma aleta como punto de apoyo, salté sobre él, giré en el aire y luego pateé su costado con todo lo que me quedaba. Antes de que la patada pudiera alcanzar su cabeza, sentí que algo agarraba mi pie. Jejejeje, ¿crees que no sé lo que te pasó, acaso? No me importaron sus palabras, ya había adivinado que lo sabía, de lo contrario, ¿por qué elegiría pelear conmigo en primer lugar? Vamos. Rugí mientras continuaba mis golpes. Mi puño perforó parcialmente su pecho, luego mi rodilla se estrelló contra su estómago. Pero tan pronto como sentí que podía asestarle puñetazos, el cuerpo sólido se disolvió lentamente y me di cuenta de que era otro clon. Gyoko me miró desde la distancia antes de desatar un gran aluvión de aletas afiladas. Cambio. La aleta estaba a un pelo de mi cara. Sentí su frialdad como si estuviera cortando el aire mismo. Pero en el último momento, me agaché rápidamente antes de que la aleta pasara rápidamente sobre mi cabeza, cortando mechones de mi cabello. Pero las aletas no se detuvieron. Continuaron viniendo hacia mí. Eché la cabeza hacia atrás, mi cuerpo se retorció en el aire de forma antinatural, pero la aleta no se detuvo. Pasó junto a mi cara, rebanando mi mejilla con una herida profunda que casi me cortó el ojo. El dolor estalló en mi cráneo, pero no me detuve. Salté hacia atrás para evitar la segunda, pero perforó mi hombro izquierdo violentamente. Sentí el hueso fracturarse parcialmente y la sangre brotar como una fuente. El dolor me despierta más. Las aletas se arremolinaban a mi alrededor como serpientes. Salté hacia arriba, esquivando 3 de ellas, pero la cuarta perforó mi muslo derecho. Me dejó caer al suelo como un muñeco roto. Me levanté de inmediato, mi cuerpo desatando una ola de sangre mientras gritaba en protesta. Pero no me permití caer. Mi puño se alzó y rugí. Maldita sea, nunca pensé que me dolería tanto en mi vida. 10 segundos restantes. Me lancé hacia adelante como un loco. Mi pie se hundió en el suelo con una fuerza que me impulsó como un misil. Lo primero que alcancé, le di un puñetazo directo en el estómago. Pero Gyoko movió su cuerpo acuoso para evadirlo. Esta vez estaba listo. Giré mi cuerpo en un círculo completo de 360 grados en el aire, mi patada trasera golpeó su brazo con fuerza y lo destrozó por la mitad. ¡Ah! Gritó Gyoko antes de contraatacar. 5 segundos. Docenas de aletas emergieron del agua de nuevo. No retrocedí. Salté entre las aletas como si estuviera bailando al borde de la muerte. Un salto mortal hacia atrás para evitar la primera aleta. Un giro lateral para evitar la segunda. Mi puño destrozó la tercera. Mi patada fue hacia arriba y desgarró la cuarta. 3 segundos restantes. Cada golpe me cortaba la piel y aumentaba mis heridas, pero no sentía nada más que rabia. Lo alcancé y agarré su cabeza con ambas manos. Le di un rodillazo directo en la cara. Los huesos se destrozaron, la sangre salpicó, pero él no se vio afectado y siguió riendo. 2 segundos. Pero Gyoko no era débil. De repente, todo su cuerpo se transformó en agresivas masas de agua, sus extremidades se extendieron en todas direcciones como serpientes salvajes. Una de sus aletas perforó mi lado derecho. Sentí que mis órganos internos se desgarraban. Otra golpeó mi cabeza con una fuerza que nubló mi visión. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, un enorme brazo de agua se estrelló contra mi pecho con una fuerza antinatural. Impacto. Sentí que mis costillas se destrozaban, mi cuerpo voló por los aires como un muñeco sin peso. Me estrellé contra el primer árbol. Luego el segundo. Ya no sentía nada antes de que la pantalla roja apareciera ante mí. Reparación completa. El poder del anfitrión será restaurado. Transfiriendo. El suelo estaba cubierto con las marcas de la batalla. Árboles rotos, cráteres profundos y sangre salpicada por todas partes. El aire pesaba en el pecho con el fuerte olor a hierro. En medio de esta devastación, Gyoko se puso de pie, observando el cuerpo de Akasa volar antes de estrellarse contra árbol tras árbol. Crash. 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 Cada impacto era música para sus oídos. Sus ojos bien abiertos brillaron con la chispa de la victoria y una sonrisa enloquecida se extendió por su rostro deformado. Se acercó lentamente, arrastrando los pies por el suelo embarrado, con un solo pensamiento en su mente. He ganado. Akasa yacía extendido en el suelo, su cuerpo goteando sangre, sus extremidades inmóviles y su pecho apenas moviéndose. Parecía haber perdido toda su fuerza, como un muñeco sin vida. Gyoko levantó la cabeza, sus ojos buscando a los demonios de la luna superior que miraban desde lejos, anhelando la mirada de reconocimiento que tanto había esperado. Lo vieron. Vieron lo que hice. Gritó fuerte, su voz sacudiendo el lugar.
En su interior, no dejaba de repetir palabras que no podía reprimir. Tercera luna superior, Gyoko. Saboreó el título como si fuera más dulce que cualquier sangre que hubiera bebido. Imaginó el momento en que se pararía ante Lord Musan, recibiendo sus elogios, y viendo el respeto de las otras lunas superiores en sus ojos. Una sonrisa llena de arrogancia se formó en su rostro mientras se acercaba ligeramente al cuerpo de Akasa. Por fin, ya no soy el debilucho al final de la lista. Nadie se atreverá a burlarse de mí nunca más. Sus pasos fueron deliberadamente lentos, como si saboreara el largo momento de triunfo. Se acercó hasta que solo unos pocos pasos lo separaban de Akasa. Se agachó ligeramente, extendiendo la mano hacia el cuerpo caído. Quería ver sus ojos antes de arrancarle la cabeza. Quería capturar ese momento de realización de la derrota antes de matarlo. Ríndete, Akasa, se acabó para ti, dijo en voz baja, una mezcla de euforía y desprecio. Llegó a 1 metro de él, su mano temblando de emoción. Ya se había imaginado cómo pondría su pie en su pecho aplastado y declararía una victoria rotunda ante todos. Pero, antes de que sus dedos pudieran tocar el cabello empapado de sangre de Akasa, sintió un escalofrío repentino recorrer su columna vertebral. Se congeló por un momento, su mirada inspeccionó el cuerpo inmóvil. Y luego sucedió. El lugar de repente se quedó en silencio, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. Gyoko, que estaba a punto de tocar el cuerpo caído de Akasa, sintió un escalofrío helado cortarle la columna vertebral por la mitad. Al principio no entendió lo que estaba pasando, pero luego lo vio. Un leve temblor comenzó en el cuerpo de Akasa. Sus dedos, inmóviles durante minutos, se movieron lentamente. ¿Qué es esta sensación? Gyoko sintió que su pecho se tensaba. Incluso los sonidos del bosque habían desaparecido por completo. No había nada más que un zumbido bajo, como los sonidos de tormentas lejanas. Entonces los vientos comenzaron a moverse. Pero no eran vientos normales. Rodearon el cuerpo de Akasa, luego su fuerza aumentó de repente hasta que se volvieron como una tormenta. Ramas secas y hojas caídas se elevaron en el aire como si algo invisible las estuviera tirando. Gyoko retrocedió inconscientemente. Los vientos se movían como serpientes, enroscándose alrededor de Akasa y emitiendo un silbido aterrador antes de seguir reuniéndose, hasta que su cuerpo estuvo en el centro de un vórtice furioso. Entonces una ola de energía estalló, empujando todo a decenas de metros de distancia. Los árboles se doblaron como si se inclinaran ante una fuerza indescriptible, y las pequeñas piedras fueron lanzadas lejos a una velocidad suficiente para perforar un hueso. Gyoko levantó la mano para proteger su rostro de los vientos violentos. Pero no pudo evitar que su cuerpo temblara. ¿Es esto, el propio Akasa? El suelo bajo los pies de Akasa se agrietó, líneas azules brillantes aparecieron como si la tierra estuviera tratando de escapar de debajo de él. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, su cabello empapado de sangre ondeaba como si la tormenta hubiera estallado de él personalmente. Entonces lentamente levantó la cabeza. Sus ojos, eran un infierno desprovisto de cualquier emoción. Tan pronto como se puso de pie, comenzó a sacudirse el polvo de los hombros como si no le importara nada. Incluso las lunas superiores que habían estado observando con aburrimiento antes no pudieron evitar cerrar la boca. Los vientos se hicieron más fuertes, produciendo sonidos aterradores, como gritos horripilantes. Incluso los árboles fuertes circundantes comenzaron a romperse uno tras otro. El aire cortaba la piel. Simplemente estar cerca de Akasa se había vuelto doloroso. El polvo y los escombros giraban a su alrededor, como si intentaran cubrir el cuerpo de una bestia que emergía de su letargo. Por primera vez, Gyoko sintió que sus piernas le fallaban. Cada vello de su cuerpo se erizó y su corazón latía a una velocidad antinatural. ¿Qué es esto? Akasa era completamente diferente. Este ya no era el mismo poder que todos conocían de él. Era como si algo latente hubiera despertado dentro de él. Sus primeros pasos fueron lentos, pero cada paso sacudía el suelo bajo él. No solo se movía, estaba aplastando el lugar mismo bajo el peso de su presencia. La sonrisa en su rostro no era de orgullo o victoria, era una sonrisa desprovista de cualquier emoción, excepto un aterrador deseo de matar. Los vientos continuaron arremolinándose a su alrededor, más y aunque este poder aterrador aún no había alcanzado la fuerza de Douma, ni la de la primera luna superior, ni siquiera la de Musan, era suficiente para hacer que cualquier otra persona en todo el dominio temblara de miedo. Se acercó a Gyoko con pasos pesados, y el mundo a su alrededor tembló con él. La oscuridad se hizo más densa en el lugar, e incluso la luna en el cielo pareció inclinarse ligeramente ante esta fuerza más allá de la razón.
En ese momento, Akasa ya no era solo una luna superior. Era un desastre natural caminando sobre dos piernas. Gyoko no se atrevió a moverse. Su respiración se volvió pesada y el sudor comenzó a gotear de su frente, no por el calor, sino por puro miedo. El aire era insoportablemente denso. Los vientos que se habían movido alrededor de Akasa desde el momento de su despertar no se habían calmado, sino que se habían vuelto más fuertes, como si alimentaran su rabia. Los árboles circundantes fueron arrancados uno por uno, las hojas se arremolinaban en el aire como bandadas de pájaros aterrorizados, y el polvo oscureció el cielo como una noche sin luna. Gyoko, que había estado lleno de arrogancia solo unos minutos antes, ahora solo sentía una cosa: miedo puro. La sonrisa insana de Akasa se acercaba a él paso a paso. Cada paso era un terremoto que sacudía el suelo, incluso las pequeñas rocas saltaban de su lugar como si huyeran de tocar el suelo que pisaba. Retrocede, retrocede ahora. Susurró su voz interior, pero sus piernas estaban congeladas en su lugar. Akasa de repente levantó la cabeza y sus ojos rojos brillantes miraron a Gyoko como si fuera una presa indefensa. En una fracción de segundo, desapareció. ¡Boom! Gyoko no se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que sintió que el puño de Akasa desgarraba el aire a su lado, golpeando el árbol detrás de él y haciéndolo estallar en pedazos como una bomba. Gyoko retrocedió rápidamente, su cuerpo acuoso moviéndose como el mercurio, tratando de alejarse de esa bestia. Pero Akasa estaba frente a él de nuevo, sin previo aviso. Primer puñetazo. Gyoko esquivó moviendo su cuerpo, pero los vientos del golpe cortaron una parte de su brazo derecho. Segunda patada. La bloqueó con su escudo acuoso, pero la fuerza de la patada destrozó el escudo por completo y lo arrojó contra el muro de piedra detrás de él. Su cuerpo golpeó el muro con tanta fuerza que lo incrustó en él como un mural retorcido. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Akasa estaba frente a él de nuevo. Su puño perforó las rocas y se metió directamente en el pecho de Gyoko. Crash. Gyoko sintió que sus órganos internos se desgarraban. Gritó con voz ronca, pero Akasa no se detuvo. Su otro puño cayó sobre su cara. ¡Bom! 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 Golpes implacables sin pausa, cada uno lo suficientemente fuerte como para destruir a un demonio entero. El suelo tembló con cada golpe, las rocas se esparcieron como trozos de papel. Gyoko intentó retirarse a su cuerpo acuoso, pero Akasa lo siguió como una sombra. Su puño agarró el retorcido cuello de Gyoko y lo levantó antes de estrellarlo contra el suelo con todas sus fuerzas. El suelo explotó por el impacto. Pero Akasa no le dio oportunidad. Saltó al aire como una flecha en llamas, todo su cuerpo tenso para el siguiente golpe. Codazo directo. Perforó el suelo donde había estado Gyoko, enviando una onda de choque que levantó rocas de debajo de la tierra. Me rindo. Gritó Gyoko mientras se movía como el agua lejos del lugar del impacto. Pero Akasa ya había desaparecido de nuevo. No se oían pasos, pero se acercaba a una velocidad más allá de la comprensión de Gyoko. De repente sintió una mano agarrar su pierna por detrás. Antes de que pudiera girarse. ¡Bum! Akasa agarró el cuerpo de Gyoko con fuerza y lo lanzó contra el árbol gigante más cercano. El árbol se partió por la mitad al instante por el impacto. Pero no había terminado, Akasa ya estaba allí. Su puño perforó el tronco del árbol que sostenía a Gyoko y casi alcanzó su corazón. Quiero ver cómo me harás arrodillar. Dijo Akasa en voz baja. El cuerpo de Gyoko tembló. Desesperado, desató cientos de aletas afiladas en todas direcciones. El aire se llenó de esas cuchillas mortales, incluso el suelo se hizo pedazos por su gran número. Pero a Akasa no pareció importarle. Su cuerpo se movió a través de las aletas como un fantasma. Cada cuchilla que se acercaba a él era destrozada por sus puños antes de que pudiera tocar su piel. Se movía tan rápido que los vientos seguían su camino como serpientes, arremolinándose y rebanando el aire con sonidos agudos. Luego alcanzó a Gyoko de nuevo. Puñetazo de izquierda al abdomen. Su cuerpo acuoso fue destrozado y esparcido por el aire. Pero Akasa no había terminado. Su otra mano agarró la cabeza de Gyoko antes de que pudiera reformarse. Akasa levantó el cuerpo de Gyoko en el aire y aplastó su agarre en su cabeza sin piedad. ¿Crees que después de todo el dolor que le causaste a mi amado cuerpo puedes simplemente rendirte? El rostro deformado de Gyoko comenzó a deformarse bajo la presión. Gritó, tratando de escapar a su forma acuosa, pero los puños de Akasa eran como el hierro, negándose a soltar a su presa. Luego lo estrelló contra el suelo con fuerza. Crash. La tierra tembló de nuevo. Akasa no lo soltó. Lo pateó con todas sus fuerzas, enviando su cuerpo a estrellarse contra el tronco de un árbol enorme.
Antes de que pudiera caer, Akasa lo siguió, agarró su pierna y lo estrelló contra el suelo como si fuera un arma. ¡Bom! 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 Cada impacto abrió un nuevo cráter en el suelo. Gyoko gritó como un loco, su cuerpo acuoso comenzando a perder la forma, dispersándose en masas líquidas sin forma. Pero intentó, con la última de sus fuerzas restantes, tomar represalias. Desató su ataque final. Oleadas de aletas afiladas que brotaron de todas direcciones. El suelo y el cielo se llenaron de las cuchillas de la muerte. Pero Akasa, de pie en medio de la tormenta, no retrocedió. Lanzó un rugido que sacudió todo el lugar, un rugido que nadie había escuchado antes. Los vientos a su alrededor se transformaron en un huracán en toda regla. Esas aletas afiladas que habían llenado el cielo, todas fueron destrozadas en el aire antes de que pudieran alcanzar su cuerpo. Era como si el poder puro que lo rodeaba destrozara todo a su paso. Gyoko se congeló en su lugar, su rostro lleno de terror. Maldita sea. ¡Boom! Golpeó a Gyoko directamente en el pecho. La onda de choque del golpe fue suficiente para despejar los árboles en un radio de medio círculo. El suelo se hizo añicos bajo los pies de Akasa, el cuerpo de Gyoko se comprimió tan fuerte que una ola de sangre brotó de cada parte de él. Cayó al suelo convulsionando, su cuerpo acuoso desintegrándose poco a poco. Pero Akasa no lo atacó de nuevo. Se quedó allí, respirando profundamente, sus ojos enloquecidos fijos en el apenas moviéndose Gyoko. Creo que la batalla ya ha sido decidida, dijo Douma mientras su abanico se cernía cerca del cuello de Akasa. Pero lo que salió de la boca de Akasa obligó a todos a quedarse en silencio. Sé dónde está la planta que Musan necesita, dijo Akasa con voz tranquila antes de señalar a Gyoko y añadir. Y lo necesito a él para conseguirla. El silencio reinó. Un silencio espeso y pesado, uno que resonaba como si tuviera peso. Todo se detuvo. El viento, las ramas, incluso la respiración del bosque. Las palabras de Akasa perforaron la quietud como una cuchilla dentada. Sé dónde se encuentra la planta que Musan necesita. Solo un momento, luego los susurros estallaron. Las lunas superiores, que habían estado observando desde la distancia desde el principio de la pelea, abrieron los ojos de par en par. Incluso Douma, cuyo abanico se cernía sobre el cuello de Akasa, se congeló. Sus dedos se tensaron en el borde del abanico de papel. ¿Qué dijiste? Dijo la cuarta luna superior, su voz temblaba. Acabo de escuchar eso, murmuró, sus ojos se dirigieron a los demás como si suplicara a alguien que confirmara esta locura. Pero Akasa no se repitió. No necesitaba hacerlo. El aura que envolvía su cuerpo, la forma en que pronunciaba sus palabras, era suficiente para hacerles creer. Además, ¿qué ganaría mintiendo? Douma retiró lentamente su abanico del cuello de Akasa. Sus cejas se bajaron, su sonrisa habitual se desvaneció. Sabes que bromear con algo así podría hacer que Lord Musan acabe con tu vida, ¿verdad? Dijo con calma. ¿Estás diciendo que sabes la ubicación de la planta? ¿La que Lord Musan ha buscado, durante siglos? Añadió con un tono sarcástico. Akasa ni siquiera parpadeó. Miró directamente a los ojos de Douma y dijo. ¿Has oído mis palabras? No creo que necesite repetirlas. La tensión se espesó en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Douma soltó una risa corta y desabrida. Has cambiado, Akasa. Pero muy bien, veamos a dónde te lleva esta confianza. Akasa no respondió. En cambio, se giró hacia Gyoko, quien había regenerado la mayor parte de su cuerpo líquido y ahora estaba apoyado contra un árbol destrozado, respirando con dificultad, con los ojos fríos. Akasa se acercó con pasos lentos, su voz tranquila como una brisa antes de un huracán. Te vienes conmigo. Gyoko levantó la cabeza lentamente, una sonrisa distorsionada retorciendo su cara ensangrentada. ¿Y quién dijo que estoy interesado? Akasa no respondió. No discutió. Se acercó más hasta que estuvo justo enfrente de Gyoko. Antes de que este último pudiera terminar de hablar, la mano de Akasa se cerró sobre su cabeza. ¿Qué? Gritó Gyoko, pero el sonido se ahogó en su garganta. Lenta y deliberadamente, Akasa comenzó a arrastrarlo por el cuello como a un muñeco de trapo. Dejó un rastro en la tierra mientras lo arrastraba hacia las lunas superiores reunidas. No se movieron. No interfirieron. Incluso Douma, solo miraba con los ojos sin parpadear, el abanico congelado en el aire. Akasa arrastró a Gyoko frente a ellos, luego levantó la cabeza ligeramente y dijo. Me voy ahora. Gyoko levantó la cabeza con agotamiento, gritando. Detente. Dije que no cubie. Pero Akasa apretó su agarre, estrelló su cabeza contra el suelo con tanta fuerza que el polvo explotó a su alrededor.
Dije que no estaba pidiendo tu permiso. Miró a las otras lunas superiores, que no dieron ninguna señal de objeción. Lo que importaba era que Musan consiguiera la planta, sin importar cuántos demonios costara. Akasa sonrió. Era una sonrisa fría, desprovista de alegría. Adiós. Luego se desvaneció. No dejó nada más que rastros de tierra desgarrada y un silencio escalofriante. ¿De verdad le crees? Dijo la primera luna superior, con voz apagada. Espero que no me decepcione, murmuró Douma antes de marcharse. Akasa arrastró el cuerpo de Gyoko a través del oscuro bosque, tirando de él por el cabello a través del suelo, lejos de la vista de los otros demonios. No habló. No miró hacia atrás. Sus pasos eran firmes, su mirada dura como la piedra. Cada árbol por el que pasaba, cada brisa que susurraba en las ramas, era un testigo silencioso de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegaron a una zona aislada, rodeada de troncos retorcidos y un denso follaje, se detuvo. Arrojó el cuerpo de Gyoko contra un árbol enorme. Golpeó la corteza y se desplomó como un cadáver sin vida. De sus ropas, Akasa sacó algo. Una espada rota, vieja, agrietada por la mitad, manchada con sangre seca. Miró en silencio a Gyoko, luego dio un paso adelante. Espera, solo un momento. Gyoko levantó una mano temblorosa. Servimos al mismo amo, ¿lo traicionarás matándome? Si haces esto, lo sabrá. Lo sentirá. El pánico inundó los ojos de Gyoko. Espera, podemos trabajar juntos. Me necesitas. No puedes hacer esto solo. Se arrastró hacia atrás, su cuerpo se convirtió instintivamente en barro en un intento de desaparecer. Pero Akasa fue más rápido. Con un salto, pisoteó el pecho de Gyoko, inmovilizándolo. Akasa. Para. Escúchame. Lamento si te molesté, simplemente no me mates. Por favor. Pero los ojos de Akasa estaban muertos. No había piedad. No había reacción. Tú tomaste tu decisión, dijo suavemente. Levantó la espada en alto. Con un solo y limpio golpe, la bajó. La cabeza de Gyoko fue cortada al instante, cayendo al lado de las raíces. No hubo grito, solo silencio. Akasa dio un paso atrás. La cabeza rodó, sin vida, sin resistencia. Se paró sobre el cadáver inmóvil, con los ojos cerrados por un momento. Luego susurró con calma. Sistema, comienza la absorción. La oscuridad prevaleció. Pero no era la oscuridad de la noche, era otra cosa. Del cuerpo de Akasa, hilos negros comenzaron a filtrarse, sombras espesas, oscuras como la tinta, retorciéndose y contorsionándose, como seres vivos que emergían de otro reino. Al principio, vinieron de sus pies, luego de sus palmas, su pecho, su cuello, hasta que cubrieron todo su cuerpo como un manto infernal. Esas sombras se levantaron lentamente, como humo pesado desafiando la gravedad, luego de repente se precipitaron hacia el cadáver de Gyoko. Las sombras comenzaron a envolver el cuerpo de la quinta luna. Leves susurros se alzaron de todas direcciones. Voces familiares, pero distorsionadas. Luego. GHHHH. Un sonido de fricción áspero surgió de dentro de las sombras, como si la carne y los huesos estuvieran siendo consumidos lentamente. Crujidos, desgarros y marchitamientos, todo alrededor del cuerpo de Gyoko comenzó a descomponerse, derretirse y luego ser devorado. No quedó nada. Ni carne, ni huesos, ni sangre, solo esas sombras. Luego un silencio aterrador cubrió todo el bosque. Y se escuchó una voz fría y metálica, como si viniera del vacío. Sistema. La quinta luna ha sido devorada. Misión secundaria completada. Pureza de sangre, etapa 1. Nota. Las recompensas del sistema no se pueden otorgar a nadie que no sea el destinatario previsto. De lo contrario, se aplicará el castigo apropiado. Así que por eso no pude dárselo a Musan, dijo Akasa con asombro. De repente, la luz se abrió paso a través de la oscuridad. Desde el centro del lugar donde el cuerpo de Gyoko había sido consumido, pequeñas grietas de luz aparecieron en el suelo. Luego. ¡Bum! Una explosión silenciosa, como una onda de choque invisible, empujó el aire. Y desde el corazón de la explosión, apareció un vial. Pero no era un vial ordinario. Era una obra maestra de una era desconocida. De forma cilíndrica, un poco alto, rodeado por un marco en espiral de vidrio negro antiguo, como si estuviera forjado con fragmentos de meteorito. En su centro, un líquido verde brillante, dentro del cual una forma circular que se asemejaba a una explosión nuclear en miniatura ardía, pulsando cada pocos segundos, formando anillos brillantes que se irradiaban más allá del vidrio.
Dentro del elixir, la espiral de energía verde se movía lentamente, girando, explotando, encogiéndose, luego girando de nuevo, como una simulación en miniatura de la vida y muerte de una estrella. La parte superior del vial estaba sellada con una tapa metálica ajustada, grabada con runas entrelazadas en un idioma desconocido, brillando ocasionalmente con un verde fosforescente cada vez que el elixir pulsaba desde dentro. Tan pronto como apareció el vial, el aire a su alrededor se congeló, Akasa lo sintió. Todavía no lo había tocado, pero todo su cuerpo se estremeció. Como si no perteneciera a este mundo. Entonces, como si respondiera solo a él, el vial comenzó a flotar en el aire, moviéndose lentamente hacia él. Sistema. Has sido recompensado, elixir de la vida. Descripción. Un vial sellado de vidrio espiritual, que contiene un líquido verde pulsante hecho de una fuente de energía de triple núcleo. Sangre, sombra y luz solar atrapada. Efectos. Inmunidad absoluta a la luz solar. Aumento permanente del 33% en todas las estadísticas. Regeneración instantánea ante una herida fatal, uso único. Punto de vista de Akasa. Sostuve suavemente el vial en mi mano, temiendo que pudiera romperse. Estaba cálido, lo levanté hacia mis ojos. Miré la recurrente explosión verde en el interior. Un punto de luz, luego la expansión, luego la quietud, luego otro pulso. Sonreí ligeramente antes de susurrar. Esto es lo que necesitaba. Y me lo tragué. Me tragué el elixir. Por un momento, no sentí nada. Luego, las llamas comenzaron. Pero no eran llamas del exterior, nacieron dentro. Las sentí tallando su camino a través de mis venas, no, quemándolas. Mis venas, como si fueran tuberías estrechas tratando de contener un meteorito ardiente. Todo se sintió repentinamente apretado. Mi piel, mis músculos, incluso el aire. Ah. Un gemido escapó de mí. Apreté la mandíbula tan fuerte que casi me rompí los dientes. Se sentía como si algo estuviera explotando debajo de mis costillas, como una bomba estallando dentro de mí lentamente, deliberadamente. Calor, luego frío, luego una inundación de dolor. Lo sentí subir de mi estómago a mi pecho, a mi cerebro. Cada latido del corazón encendía otra explosión dentro. Esto es demasiado. Toda mi visión se puso roja. Mi cuerpo tembló, mis rodillas se dieron. Mis huesos se agrietaron. Mis venas estallaron. Esto no era un dolor ordinario. Incluso la muerte no era nada comparada con esto. Sentí que mis venas se expandían, luego explotaban, luego se regeneraban, oí algo desgarrándose dentro de mí, pero no había sangre. Sentí que nueva sangre fluía a través de mí, no la mía. Más fuerte. Más pura. Incluso el poder que sentía al luchar contra Gyoko no era nada en comparación. Me reí. Una risa rota, pero honesta. ¿Esto es lo que Musan pasó toda su vida buscando? No pude evitar reírme. Miré el bosque oscuro y lúgubre antes de dirigirme hacia la salida. Tomé un camino hacia la salida, la luz comenzó a perforar las ramas. En el horizonte, una línea amarilla dorada comenzó a aparecer. El amanecer. Me detuve por un momento. Miré al cielo, un débil rayo comenzó a arrastrarse por el borde del mundo. El sol se acercaba. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Pero no era miedo. Era un desafío. Ahora veamos, ¿era real? Me acerqué a la última fila de árboles. La sombra detrás de mí me envolvía, y la luz de delante se extendía lentamente. Di un paso. El viento era cálido. El primer rayo de sol tocó el borde de la sombra. Una distancia me separaba de la respuesta. Levanté mi pie. Entonces,